Muy buenas tardes a todas, a todos. Diputado Lilayú, se viene integrando muy bien, tenemos quórum más que suficiente para comenzar. Le damos la bienvenida a todas y todos que nos acompañan hoy día, tanto parlamentarias y parlamentarios como los invitados que van a exponer hoy día también. Y la secretaria va a dar lectura de la cuenta. Sí, buenas tardes. Se ha recibido un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica la ley 20.584 con el objeto de establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas. Un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional la moción que modifica la ley 21.258 para consagrar el derecho al olvido oncológico. Un oficio de la ministra de Salud mediante el cual informa sobre las medidas que se adoptarán para mitigar y descongestionar la crisis que afecta a los servicios de urgencia pediátrica de la región de la red asistencial. Esto en respuesta a uno enviado por nosotros. Y un informe de la visita inspectiva, de una visita efectuada por el diputado Tomás Lagomarsino que efectuó a la isla Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández durante los días viernes 22 y sábado 23 de septiembre. Eso es todo. Muchas gracias. Yo quiero proponerle a mis colegas que dejemos los puntos varios para mañana, para que tengamos tiempo para desarrollar bien los temas y escuchar bien hoy día, salvo lo único que quisiera recabar el acuerdo de esta comisión para reiterar oficios pendientes de la sesión especial anterior, que fue hace más de un mes, el 7 de agosto, y que no hemos tenido respuesta, si les parece, que son los números 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 21, 22, 23 y 24. ¿Les parece reiterar porque no hemos tenido respuesta? Y también comentarles que ya entrando en la tabla de hoy día está conectada doña María Cristina Yáñez Vivallos, jefa de Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Redes. La saludamos. ¿Está? ¿Está? Sí. Para saber si... Ahí está. Hola, sí. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bienvenida. Gracias. Sí, es muy cortito, diputado Palma y después diputado... Esta es la isla Robinson Crusoe, se llama Juan Fernández. Archipiélago Juan Fernández. Isla Pero es que decía... Yo eso, Ah. he hecho la corrección, yo me acuerdo de presidente Piñera. Dice Isla Juan Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández. Sí, está bien, es correcto. No, si no es porque usted lo haya leído mal, pero yo quería hacer la aclaración porque... Pero parece que es correcto. Isla Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández. Sí. A ese respecto, Presidenta, solicitarle si mañana en los puntos varios voy a tener un tiempo de 5 o 6 minutos para comentarle un poco más extensamente esos detalles de aquella visita y que no sea tan sucinto como habitualmente son los puntos varios. Sí, yo creo que vamos a estar encantados de saber cómo le fue en su visita inspectiva. Yo creo que es de interés de toda esta comisión conocer también la información fresca que nos trae el diputado, así que no hay problema. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar la tabla. Esta sesión tiene por objeto recibir representantes de la FENACENF y Confedeprus a fin de que exponga, este es el punto 1, a fin de que expongan sobre los efectos de la desvinculación de trabajadoras a honorarios a consecuencia del fin de la alerta sanitaria. Se ha invitado al señor José Luis Espinosa y la señora Claudia González de la FENACENF. Participan presencialmente, le damos la bienvenida, y la señora Margarita Araya Flores y el señor Sergio Castro Salinas de Confedeprus, que participan también presencial, le damos la bienvenida y les pedimos que se acerquen entonces aquí a la mesa para que podamos escucharlos. Muy bienvenidas y bienvenidos. La idea es que puedan exponer, son 15 minutos en total, ojalá que podamos, yo sé que siempre el tiempo es corto, pero son materias que más o menos igual manejamos y si es necesario podemos extendernos un poco más, pero la idea es que nadie de los que viene hoy día a exponer se quede sin alcanzar a exponer. Eso, así que bueno, les damos la palabra. Tiene que prender el micrófono. Eso. Buenas tardes a todos. Presidenta, a través de su intermedio, saludar a todos. Tenemos una presentación muy cortita y nos organizamos acá con la compañera, parto yo y ella complementa en los minutos posteriores. Perfecto. Entonces, no sé si hay un HDMI por ahí o... ¿Cómo lo hacemos para la presentación? ¿La mandaron? La tengo en el pendrive. Está en el pendrive, ya. Vamos a verla inmediatamente. Saludamos al diputado Celis, que también se nos integra.
muy bien. Esta es la sala más calurosa de la Cámara. Sí, sí. Yo ahora apagué el aire porque Sí. alguien se ha metido. La puedo prender el aire acondicionado, pero aún no le da A mí me hace pésimo. No me enfermo. Tenemos problemas del equilibrio. No prendo, porque me Me retiro siento yo para y allá. ahí la cosa se pone. Pasamos frío, ¿Quieres que pasamos pone allá? calor. Prendo el de allá. Para que le están con frío. La diputada, también mientras están conectándose, saludamos a la diputada Arce, que No, nos pero ya sé, ya acompaña, puedes como está, sacar todo bienvenida. No, a mí me pasa Ahí que estamos. No me enfermo nunca, pero el aire acondicionado Ah, perfecto, ahí se está viendo la presentación. Bueno, considerando los escasos minutos y entendemos la premura, así que entendemos también cómo funciona acá la comisión. El tema puntual del que nos convoca hoy es hablar de los honorarios y más bien hablar del argumento de fondo, sino que traer más bien datos prácticos, duros y de qué forma podemos avanzar. Esa es nuestra intención en esta instancia y tenemos acá la... Ah, espérenme, no están viendo, yo estoy avanzando, pero... Bueno, estas son cifras oficiales que tiene el Ministerio de Salud, que nos ha hecho entrega también y donde hemos ido recopilándola, que tenemos una dotación efectiva al día de hoy de 170.000 funcionarios en la red asistencial de los servicios de salud y de más 26.000 honorarios que están ahí en el círculo, en el centro de la presentación, que son contratos honorarios que no son parte de esta dotación efectiva, son adicionales. Y si los vemos en la tabla que está a la derecha, están desagregados por servicios de salud, los 29 servicios de salud. Pero hay servicios que tienen un porcentaje mucho mayor de estos contratos honorarios. Y acá, sí, pero ese es el problema que teníamos porque no, si le pongo proyectar, no se proyecta. Ahí lo ven mejor. Igual. Ya, pero... ¿En la copa? No, está igual. No importa, no te preocupes. Igual Entonces, dentro de estos contratos honorarios, no se hace la distinción si son contratos honorarios suma alzada, si son permanentes, si son alertas sanitarias, son COVID. La verdad es que no. Sabemos que estamos cerca de los 12.400 contratos honorarios por alerta sanitaria, en lo específico, que es la razón por la cual estamos hoy acá. Pero acá destacando algunos servicios de salud que el 23% del total de trabajadores sean honorarios en el servicio de salud Coquimbo, como también el 30% en el Metropolitano Central, son cifras que llaman mucho la atención. Hay otros que tienen 19, 15% y ahí está el desagregado todo, que en promedio andamos cerca del 12, 13%. De los honorarios específicamente, esto ya lo hemos venido diciendo, que en 2022 llegamos a tener 32.000 contratos honorarios. Entonces, si hablamos de desescalada, la desescalada ya se produjo. Ya tenemos 20.000 contratos menos, 20.000 personas menos que están disponibles en la atención de salud, y hoy los 12.417 que tenemos en la red son propiamente por la necesidad que tienen los pacientes de ser atendidos en los distintos momentos. Y eso es porque el sistema también se complejizó, pero no tan solo eso, sino que había una brecha anteriormente que no estaba reconocida, porque en los hospitales se estaban tratando pacientes de niveles más complejos de la cama que administrativamente estaba reconocida. Entonces, en un servicio de camas básicas, el 80% eran pacientes medios. Entonces, lo que se hizo acá, avanzar hacia unidades de cuidados medios, pero que en realidad era ya el estándar de la atención que se entregaba. La complejidad de ese paciente requiere recursos adicionales y claramente que el capital humano que sea acorde a esa necesidad. Entonces, de esos 12.000 que hoy son una real necesidad porque están distribuidos en todos los servicios y hospitales de la red, son 6.347 que se esperan que se prescindir de ellos en este momento. Ahora, el 30 de septiembre serían cerca de 2.500 y el 30 de octubre los otros restantes, que son 3.800 más. Entonces, con eso claramente que no avanzamos en lo que realmente es nuestro objetivo, que es la salud de la población. Y lo que se nos ha dicho es que tenemos un presupuesto
disponible ahí reasignando dentro de la misma ley que de los restantes 6.070 cargos que estarían dispuestos de aquí a diciembre y se incorporarían en la ley de presupuesto 2024. Pero el tema puntual el día de hoy son esos 6.347 en específico. Entonces, acá algún ejemplo. ¿Cómo se constituye un pabellón de alta complejidad para dar atención a la población? En un pabellón se necesitan 8 personas entre todo el equipo que lo compone. Con ese solo pabellón de alta complejidad podemos hacer en promedio 3 cirugías al día y un total de 720 cirugías en un año. Entonces yo creo que eso es lo que realmente es el foco de por qué estamos acá. Las listas de espera quirúrgica, las listas de espera GES y no GES, y ahí el tema sensible que son los pacientes oncológicos. Sabemos que ellos, entre comillas, tienen una cierta prioridad, pero la verdad es que tenemos tantos más y tantos subdiagnósticos que hubo durante la pandemia que hoy día los tenemos acumulados. Y eso tenemos que ver de qué forma lo hacemos. Entonces, esta es una vía y que claramente no podemos retroceder. Lo podemos ver también con otro ejemplo que es en las camas hospitalarias. Si vemos que según los estándares que dan las recomendaciones del mismo Ministerio de Salud para camas básicas son 12 trabajadores en cuarto turno, pero del personal más básico para dar la atención de continuidad de 24 horas. Aquí no estamos hablando de otros profesionales ni del personal médico que más bien no hace la labor de continuidad. Estamos hablando específicamente de enfermeras, TENS y auxiliares, pero eso se va viendo también con la complejidad de estos pacientes según esas camas, que lo podemos ver ejemplificado más adelante. Entonces, si estas 24 camas básicas se traducen en camas medias, ahí ya tenemos un delta, que son la mitad de las camas. Camas básicas son 24, camas medias son solo 12. Entonces, ¿qué hacemos? Con el mismo personal, atender esas 12 camas medias, ¿qué hacemos con las otras 12? Entonces, es cerrar esas 12 camas o por el otro lado, es dar la misma atención pero en condiciones más precarias, donde baja el estándar de calidad de la atención y eso también se traduce en los indicadores de salud que medimos día a día. Acá podemos ver con ejemplos. En camas básicas, en una unidad médico-quirúrgica de cualquier hospital, que es más o menos el estándar, 96 camas. Pero que al estandarizarlas como camas medias, ya se reducen a 72 por la misma dotación de personal que podríamos tener. Y eso, si prescindimos de esas 24 camas, se traducen en 1.440 hospitalizaciones menos en promedio en un año, tan solo con esas 24 camas. Entonces ese es el impacto que tiene, de cómo vamos a llegar más tarde aún a proveer esa atención de salud a la población que ya está esperando por horas en una urgencia, días, semanas, incluso meses para una atención de especialidad, años para una cirugía. Entonces, en el escenario actual, ¿qué es? Entonces, si cerramos las camas, como ya decíamos, menos 1.440 atenciones en un año. Lo veíamos también en un pabellón. Si cerramos un pabellón, son 720 cirugías menos en un año. Si lo vemos en los 64 hospitales de alta complejidad del hospital, se nos multiplica mucho más allá el número, pero para que lo vamos aterrizando. Pero la otra opción es bajar el estándar. ¿Qué es eso? Que el mismo personal va a atender a estos 24 pacientes que tienen categoría de pacientes medios. Y eso es, considerando el ausentismo, que ya tenemos un 30% de ausentismo en el personal de salud, aumentan las estadías hospitalarias, o sea, nos hacemos menos eficientes y podemos tratar a menos pacientes por un periodo de tiempo, aumentan los eventos adversos asociados a la atención y, lo que es peor, que aumenta la mortalidad. Y eso está documentado, la evidencia científica lo muestra. Entonces no es algo que nosotros vengamos a poner acá. El afectado siempre serán las personas a quienes atendemos y eso es lo más terrible y lo que más nos duele a cada uno de nosotros como profesionales de salud. Entonces, siguiendo en la misma línea y aquí ejemplificando cuando pre-pandemia teníamos un número de 368, para detenernos ahí en lo que está destacado, 368 funcionarios en un hospital, aproximadamente de 200 camas. Pero si nos vamos al post-pandemia, considerando esta complejización, es un 20% más, llegando a 458. Y eso en promedio se mantiene el día de hoy, porque es como se dio el cambio y que no podemos volver a lo que teníamos antes porque ya estábamos en condiciones que eran de brecha y precarias. Y terminando, entonces,
como a modo de conclusiones, sin el personal honorarios nos vemos obligados al cierre de cama y prestaciones, y es lo que no queremos. O sea, atenciones de pacientes oncológicos, de programas de hemofilia, de trasplante, de algunas especialidades, ¿por qué no de los pabellones de las mismas camas? Enlentece la resolución de las listas de espera, de especialidad quirúrgica, hospitalización, los servicios de urgencia. La crisis sanitaria que tenemos hoy de los casos oncológicos, incluso de los que son GES, donde estamos sobrepasados en más de 200 días en la prestación propiamente tal, que ya tiene una exigencia. ¿Qué esperamos para los que no tienen esa exigencia? El impacto directo en las familias, pacientes, comunidades, y en realidad aquí preguntarle también a la autoridad de la autoridad ministerial, vemos que está la jefa de Relaciones Laborales, pero no otra persona, pero las medidas de mitigación, ¿cuáles son? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos estos dos escenarios, cierre de cama o disminuir el estándar de calidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué respuesta tenemos al día de hoy? Porque nosotros como representantes de los trabajadores, al día de hoy, ya terminando el mes, 25 de septiembre, no hay respuesta. Y la verdad es que nos urge, pero sobre todo esto no con demandas laborales, y que hemos sido súper insistentes en decirlo, sino por el objetivo que tenemos de dar atención de salud a la población. Eso, muchas gracias. Bueno, complementando un poco lo que decía el presidente, yo quiero más que nada llevarles, primero agradecerle a la comisión el apoyo y el respaldo que han tenido el mundo de los trabajadores de la salud, y principalmente porque entendemos que tenemos una convicción conjunta, que es la importancia de contar con los recursos necesarios para garantizar la salud de la población. Aquí no solamente estamos hablando de derechos de los trabajadores y trabajadoras, efectivamente tenemos 6.300 personas que van a perder su puesto de trabajo, pero eso tiene impacto en dos grandes derechos humanos por lo demás. Uno, en el derecho humano a la salud, que es cómo se pierde, y que aquí el presidente ha mostrado claramente con cifras cómo podemos en riesgo la continuidad de atención de la población al perder profesionales y trabajadores de todo el equipo, porque también es importante considerar cómo esto es un engranaje en el sistema de la salud. Aquí no hay trabajadores de primera y segunda categoría, quien hace las labores en ropería, quien hace las labores en alimentación, quien está en laboratorio, quien está en la ventanilla, es un personal esencial, igual como quienes también estamos en la atención clínica, por ejemplo. Por lo tanto, es importante considerar eso en su conjunto. Y por otra parte, cómo se impacta en el derecho humano también al trabajo decente, donde hoy día tenemos trabajadores y trabajadoras que están precarizados, no son los quienes están hoy día con un contrato honorario, sino que también quienes hoy día están cumpliendo labores en los establecimientos de forma de contrata o de planta, y que ven una gran sobrecarga laboral a partir de la salida de sus compañeros de equipo. Y en eso, además, nos lleva a pensar, y quiero poner en esta mesa también, el que podamos pensar y tomar con relevancia el contexto que se arrastra en la salud pública de Chile, donde tenemos una salud pública que todos sabemos está desmantelada, ¿cierto?, que no tiene los recursos suficientes para poder fortalecerse y para dar la atención de calidad y oportuna que necesita nuestra población. Por lo tanto, la estrategia ha sido hasta ahora desviar recursos a la tercerización, hacia la compra de servicios, y esa ha sido la estrategia que se ha puesto. Por lo tanto, hoy día es imperativo que efectivamente esa mirada también, bajo el parámetro del presupuesto que se viene a discutir, se pueda considerar respecto a cómo se va a mirar esta reasignación de recursos, que no puede ser solo ante una crisis. Hoy día estamos pensando en una reasignación de recursos para mantener personal esencial, cuando esa reasignación debe evaluarse de manera preventiva, ¿cierto? Debe ser anticipada, porque sabemos que esto es algo histórico. El desmantelamiento que tenemos hoy día, la falta de personal, las brechas que han cubierto nuestros compañeros que ingresaron por COVID, son brechas que son históricas, no son brechas nuevas. Afortunadamente, las alertas sanitarias que fueron derivándose de la pandemia nos permitieron tener hoy día un personal que vino a cubrir brechas que son históricas en la salud pública, y eso es muy importante de señalar. El personal que se está sacando no es personal que está atendiendo COVID, es personal que se quedó porque había una certeza de que habían atenciones de salud que garantizar para la población, y por lo tanto están cumpliendo funciones esenciales, y funciones que a lo mejor no son tan visibles para la población porque no están todos en las UTI, no están todos en las UCI, ni todos en la urgencia, pero tal como se señalaba recién, son personal existencial, nutricionistas que están en las centrales de alimentación, tenemos matronas que están en programas esenciales que han sido de larga lucha también, como programas, por ejemplo, para la
garantía de la ley Dominga en nuestras maternidades, ¿no? Programas especializados, ¿cierto?, de hemofilia, ¿verdad?, y de otras prestaciones que son efectivamente también esenciales para nuestra población. Hoy día estamos hablando de 6.070 personas que se quedarían, pero que sin duda no van a ser suficientes para seguir garantizando la atención de la población. Y eso es algo que no podemos dejar de mirar. Lo que nos heredó la pandemia hoy día son situaciones gravísimas que no se han terminado con la finalización de las alertas. ¿Qué es lo que nos heredó la pandemia? La pandemia nos heredó largas listas de espera, falta de resoluciones por especialistas, no solamente quirúrgicas, y no solamente en la población a que asistimos, sino que también dentro de la población trabajadora. Hoy día, tal como se ha señalado, tenemos un indicador que más de un 30% de los trabajadores está con una licencia médica, y eso es a razón principalmente de enfermedades osteomusculares y de salud mental, que es una segunda pandemia que ya está declarada por la Organización Mundial de la Salud y donde tampoco hemos tenido ninguna estrategia eficaz para nuestros trabajadores y trabajadoras para poder salvar esta gran crisis. Por lo tanto, nos hereda una lista de espera, nos hereda también trabajadores y trabajadoras con un alto índice de enfermedades también por sobrecarga y relacionadas con el trabajo, y hoy día tenemos entonces que asegurar ambos derechos. Nosotros, efectivamente, como trabajadores y trabajadoras de la salud, como representantes de los profesionales de la salud, hemos venido poniendo este tema desde el año pasado, diputada. Nosotros hicimos y solicitamos el año pasado, como con FEDEPRU, en la discusión del presupuesto, el que se mirara con detención la reasignación y la distribución del presupuesto respecto a la compra de servicios, que es altamente abultado, y que hoy día sabemos que podría efectivamente garantizar el financiamiento suficiente para mantener a la totalidad de nuestros honorarios hasta el 31 de diciembre y entonces abrir la discusión en el próximo presupuesto, la discusión del presupuesto que se viene, para que en esos ítems podamos reasignar anticipadamente los recursos, podamos mirar con responsabilidad dónde tenemos que poner los recursos hoy día, fortalecer la salud pública de Chile, que es donde se atiende más del 80% de la población y donde tenemos grandes necesidades de salud y donde no podemos seguir trabajando con un equipo de salud precarizado. De esta manera, creemos que es altamente relevante también la respuesta que va a tener el Ministerio de Salud. Nosotros hemos estado movilizados por varios días la semana previa al 18 de septiembre. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Hacienda, esperamos mañana la reunión con el Ministerio de Salud, pero esperamos que esa reunión, diputada, tal como se le ha señalado también desde este mismo espacio al presidente de la República, sea un espacio para poder tener buenas noticias, ¿no? Tener buenas noticias y tener la resolución con una fórmula que se debe establecer estratégicamente para contar con el recurso y el financiamiento necesario para mantener al personal de salud. Recordar que si bien la alerta sanitaria por el COVID terminó hace un tiempo ya, ¿cierto? Ahora terminamos con esta alerta el 31 de agosto, tenemos todavía regiones de nuestro país con alertas sanitarias por temas climáticos, tenemos también por otros virus, digamos, en varias regiones nuestras, ¿cierto? Con distintas alertas, por lo tanto eso también nos da una apertura para poder pensar y crear en conjunto una estrategia que dé finalmente respuestas a la población, porque necesitamos garantizar una salud oportuna, de calidad para nuestra población y también para los trabajadores, que somos un pilar fundamental. Sin trabajadores no es posible una salud en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Solo señalar que ustedes conocen, es de público conocimiento, cuál ha sido la postura de esta Comisión de Salud, de la Comisión de Salud del Senado también. Sostenemos nuestra postura y al igual que ustedes tampoco hemos recibido respuesta y eso nos preocupa. Tenemos aquí, ¿cierto?, a la señora Cristina Yáñez, que no sé si nos podría dar algunas luces, pero la verdad es que estamos muy, muy preocupados porque el tiempo se acorta, el tiempo apremia, y comparto el análisis de usted en el sentido de que quizás hemos superado, ¿cierto?, la alerta sanitaria de COVID, pero hoy día tenemos otras alertas sanitarias, por ejemplo, la situación crítica en oncología. A mí me parece que amerita clasificarse como la alerta sanitaria, porque justamente es esa población de riesgo principalmente la que se va a ver afectada en esta, bueno, ustedes ya lo han planteado, pero también más allá de eso, hemos estado en contacto con lo que ocurre en el mundo, ¿cierto?, de la oncología, en que hay una sensación de crisis absoluta también,
y nos parece pertinente. Compartimos que no podemos prescindir de ningún trabajadora de la salud en estos momentos. Y bueno, ustedes conocen lo que hemos venido planteando, pero nos parece muy importante volver a relevarlo, volver a ponerlo, hacerlo presente acá, y persistimos en nuestra compromiso de que vamos a seguir, porque creemos firmemente, y esto es algo transversal que traspasa cualquier color político, de que la salud está primero, que no podemos dejarla caer, y que aquí hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios. Entendemos los problemas presupuestarios, pero aquí tenemos que ver la manera, ver el cómo, aunque sea decretando una nueva alerta sanitaria, no lo sabemos, pero tenemos que encontrar la manera. No sé si la representante del Ministerio tiene algo que agregar o nos tiene alguna buena noticia que nosotros no nos hayamos enterado, sería maravilloso. La jefa de Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Redes. No, solo aclarar que está presente el gabinete de la ministra y también la jefe de gabinete del subsecretario en esta reunión. Ay, está un poquito... Ahí sí. Y mañana nosotros tenemos una reunión programada del subsecretario con los gremios de la salud y esperamos tener de parte de Hacienda buenas noticias de aquí a mañana. Y esperamos también esta comisión que hemos estado tan interesados en este tema, que también nos vayan informando y contando el avance de esta conversación. Creo que también es muy relevante que estén todos los actores en la mesa para que podamos lograr el objetivo común. Muchas gracias por su intervención. Vamos a seguir escuchando. Perdón, sí, ahí está. No, ¿quién es? Que no veo, perdón. Julio Muñoz. Julio, estoy un poquito piti, disculpe. Julio. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escucha, Presidenta? Sí. Sí, buenas tardes. No, solo complementar lo que estaba diciendo María Cristina, en el sentido de que efectivamente estamos tomando, como lo hemos hecho siempre en todas las oportunidades, nota de lo que se está exponiendo acá por las asociaciones. También apoyar el espacio que se les da también, porque es importante, y justamente por eso mismo estamos conectados y escuchando, tomando nota para poder el día de mañana nosotros vamos a asistir a la comisión presencialmente, como lo hacemos todos los días martes, pero también poder comprometer algunas respuestas de lo que aquí salga mañana, y obviamente, como lo explica María Cristina, en las mesas que están funcionando también evidentemente son los espacios para ir resolviendo este tema que efectivamente apremia a todo como ministerio también y como gobierno. Eso, así que estamos atentos a lo que van tomando y haciendo las consultas del caso si requieren alguna intervención. Muchas gracias, don Julio. Vamos a seguir en esta... Perdón, se acopló. En esta sesión para nosotros tan importante de escucha, de lo que ya sabemos, pero que de alguna manera necesitamos que quede condensado, ordenado aquí, porque estamos frente a una situación muy crítica. Y por eso es que hoy día esta sesión tiene esta función tan especial de escucharlos particularmente a ustedes. Nos han pedido invertir por tema de llegada, ¿sí? Vamos a ir al punto 3 en vez del 2 porque vienen en camino. Vamos a recibir entonces a dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, la Asociación de Profesionales de la Salud, la Asociación de Funcionarios Médicos y la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de la Salud del Hospital Sotero del Río, para que expongan sobre los motivos de la movilización que llevó a cabo la unidad de urgencia del recinto asistencial. Se ha invitado a la señora Odette Alvarado, presidenta de la CENF, que participa presencial, acompañada por el señor Luis Bravo Retamal, secretario de ACENF. Muy bienvenida, bienvenido. Sí. Y agradecemos, por supuesto, la exposición. Me imagino que se van a quedar igual hasta el final porque es tema que nos interesa en colectivo. Así que muchas gracias por la exposición que recién nos hicieron José Luis y Margarita. Sí, invertimos el orden para esperar al diputado Teao, que quiere estar en el otro punto, así que por eso el cambio, ¿ya? Sí, hay que prender los micrófonos. ¿Tienen presentación o es...? Perfecto, está con... ya, ahí está, perdón, me están ayudando. Ya, muy buenas tardes y les agradecemos enormemente el espacio que nos han otorgado. Efectivamente, nosotros estamos en representación del Hospital Sotero del Río. Queríamos comentarles un poco, para quienes me imagino que todos lo conocen, pero el Hospital Sotero del Río, digamos, atiende a la población metropolitana suroriente, que comprende 7 comunas, ¿cierto? Las comunas del suroriente, La Florida, Puente Alto, La Granja, La Pintana, San Ramón, Pirque y San José de Maipo. Y bueno, aquí tenemos una población asignada más o menos de 1.521.000 habitantes, lo que corresponde, para que tengamos una idea al día de hoy, al 10% de la población de nuestro país.
Acá nosotros tenemos, les podemos mostrar lo que es la resolución de camas que tenemos. Sí. La resolución de camas que tenemos nosotros de este año, en marzo del 2023, nosotros tenemos 733 camas asignadas a nuestro hospital. Esto es con toda la gente que está trabajando hoy día en nuestro hospital. Esto a marzo, en las condiciones en que estamos, tenemos 733 camas. Esto para que ustedes lo vayan teniendo en consideración. Nosotros como servicio de urgencia también trabajamos, ¿cierto?, de acuerdo a una categorización de los pacientes, por lo tanto tenemos una categorización que viene, yo te voy avisando. Sí, tiene las categorías de C1, C1 que es el paciente de alto riesgo, ¿cierto?, que requiere de atención inmediata. Entonces tenemos los C2 que tienen la atención en 30 minutos, después los C3 que tenemos 90 minutos que pueden esperar, C4 180 y así dentro de las categorías. Esto para quienes no puedan entender un poco el concepto. Les podemos contar que en marzo 1.437 pacientes tuvieron indicación de estar hospitalizados ese mes. Después tenemos que un poco para avanzar, tenemos que el 64% de nuestros pacientes C2 no cumplen con el tiempo de atención según el triage. Por lo tanto, dice que ese paciente tiene que esperar más allá de los 30 minutos que tiene asignado para poder atenderse. La que sí. La que sigue. Después tenemos aquí un poco, también les explico para que ustedes vean también los tiempos según la categorización, esto también de los datos del marzo del 2023, que en general el C1 nosotros lo atendemos inmediatamente, dado que es un paciente de riesgo vital, por lo tanto muchas veces el tiempo que está determinado o anotado muchas veces no corresponde, porque obviamente en registrar uno se demora más de lo que en verdad de atender al paciente. Pero sin embargo nosotros podemos tener que el paciente C3 ahí es el que se demora mayormente en resolución porque requiere más exámenes, porque requiere más tratamiento, por lo tanto es un paciente que se demora más en resolverse en general. Tenemos acá que el 16% de nuestros pacientes son diarios, son C2 y corresponden más o menos a 48 pacientes diarios. Por lo tanto, si nosotros los vamos explicando también en esta tabla, diciendo cuánto se demoran nuestros pacientes, también es un número no considerable, pensando que estos pacientes C2 son los que rápidamente podrían ser pacientes C1. La que sigue. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, lo que les podemos mencionar como a grandes rasgos, decir que 390 pacientes de medicina, porque en general donde hay mayor espera, son pacientes que son atendidos entre 6 y 12 horas después del triage, o sea que requieren su primera atención médica después de entre 6 y 12 horas. O sea, se categorizan y esperan todas esas horas para después poder obtener su atención médica, iniciar su atención médica. Aquí tenemos también, podemos mostrar lo que tenemos en psiquiatría para el mes de marzo, y tenemos que el 60% de los pacientes que consultan son pacientes que necesitan quedarse hospitalizados, y en este mes particular eran 69 pacientes. Que si uno lo compara al año anterior, tenemos un porcentaje, un 28% de incremento en la misma fecha. Después tenemos aquí, para contarles otra vez, vuelvo atrás a mencionar la categoría de los C1, los C2 y los C3, para mencionarles nuevamente que de aquí rescatamos que 580 de esos pacientes C2 son específicamente de la atención de medicina. Por lo tanto, nosotros sabemos que medicina es una patología que se resuelve más lentamente, no así la quirúrgica en general tiene una intervención médica, ¿cierto? Y eso se resuelve, en cambio la parte médica en general es de mayor o más largo su resolución. Después tenemos aquí lo que es muy importante también, que tiene que ver con los pacientes que no reciben la atención. Aquí yo podría decirles que efectivamente estos pacientes se van sin atender. Por ejemplo, aquí tengo los que no se presentan en medicina, son 1.158 pacientes que nosotros no atendimos, que si bien categorizamos, no logramos atender. Y creo que es hacia ahí donde nosotros vamos particularmente trabajando, donde decimos que efectivamente cómo logramos atender a este paciente que se está quedando fuera. De estos pacientes, 151 pacientes que son categorizados C2, se retiran sin la alta médica. Esto quiere decir que por alguna razón estos pacientes dejan esta atención y lo más probable es que se vayan al área privada o se van a su casa o se complican en su casa. La verdad que no sabemos qué pasan, pero no es un número menor.
Todas estas situaciones que yo le hemos comentado logran que finalmente entre el 16 y el 22 de agosto se lleva una movilización en el servicio de urgencia que básicamente tenía que ver con que efectivamente los pacientes esperan entre 24 y 36 horas ser atendidas, que gran parte de ellos son adultos mayores y las condiciones indignas en las cuales están los pacientes a la espera de una resolución de cama. Aquí hay imágenes sobre lo mismo, ¿cierto? Después tenemos, estas son las condiciones que nosotros tuvimos después, cuando estos justamente fueron los días de lluvia, digamos, estas son las condiciones donde nuestros pacientes esperan atención médica. Esa es la sala 1 donde esperan los pacientes atención de espera. Una vez categorizados, esperan en esa sala. ¿Cuáles fueron los motivos de esta movilización? El colapso permanente del servicio de emergencia por la alta demanda, pacientes que se retiran sin recibir atención por largas horas de espera, pacientes y acompañantes que permanecen en condiciones indignas a la espera de camas, sobre todo familiares y pacientes con patologías de salud mental, agresiones hacia el personal por parte de usuarios y por las largas horas de espera. Con esto, nosotros obviamente después trabajando en el hospital, se lograron algunas mesas de trabajo, tenemos aquí como ustedes pueden, reunión general, para hacer una revisión general, revisión de protocolos de saturación de urgencia, reunión de equipo de salud mental, revisión general, reunión del servicio con el equipo de servicio de salud metropolitano suroriente. Pero estas mesas de trabajo, si bien todas estas buenas voluntades van a quedar en esto, porque efectivamente para yo poder trabajar en estas áreas necesito el recurso humano y el recurso físico. Por lo tanto, más allá que yo pueda criticar o no, digamos, si estas mesas de trabajo podrían llegar o no a un buen puerto, finalmente la situación que tengo hoy día es que el día 5 de octubre nos avisan a nosotros que vamos a... El día 5 de octubre nos comunica a nosotros la desvinculación de 218 personas, trabajadores de nuestro hospital. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente todas estas atenciones que nosotros y este trabajo que se está haciendo en el servicio de urgencia se viene a cero. ¿Por qué? Porque finalmente esto conlleva a que vamos a tener mayor tiempo de espera, menos resolución, disminución de cama crítica, por lo tanto la posibilidad de yo trasladar desde el servicio de urgencia hacia una cama crítica es menor. Por lo tanto, todo el trabajo y esta movilización finalmente, y por muy buenas voluntades, finalmente se va a foja cero. Perdón. El Hospital Sotero del Río, con la multigremial, sacamos comunicado donde efectivamente damos un rechazo a esta indicación debido a las causas que ya les he mencionado, que finalmente impactan directamente lo que tiene que ver con nuestra población a la cual atendemos. Los despidos impactan la reducción del 50% de las camas de UTI médicas actuales, una disminución de casi 200 ingresos y atenciones hospitalarias de domiciliaria. Gracias, disculpen. Disminución de atenciones en cirugía, aumento de listas de espera quirúrgica, tiempo de espera en urgencias mayor a 37 horas, disminución en la atención de oncología, rehabilitación, disminución de prestación de peritoneal diálisis, cierre de programa hemofilia, disminución de prestación de procuramiento hepático, cierre de programa hemofilia, disminución de prestaciones quirúrgicas, disminución del laboratorio, afectaciones directas en aumento de listas de esperas quirúrgicas y médicas, disminuyendo las patologías, prestaciones oncológicas con afectación directa a los programas de paliativo GES. Aumento de agresiones a funcionarios por altos tiempos de espera, demora en los aseos de las unidades, afectación en los traslados de pacientes a otras unidades y exámenes de imagenología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué? Decimos ahora, la reflexión nuestra es, ¿qué hacemos con 218 funcionarios que ya no van a estar? Con 44 camas menos de intermedio, con 11 camas menos de psiquiatría, con 400 atenciones domiciliarias diarias que no se podrán realizar, con aumento en la lista de espera. ¿Cómo contenemos la frustración de los usuarios? Aquí nosotros hemos realizado varias intervenciones como multigremial, donde nos dirigimos efectivamente a la ministra de Salud, también al ministro de Hacienda, explicándole y exponiéndole estas situaciones.
También aquí es importante mencionar que el Consejo Consultivo del Hospital, lo que corresponde a todo lo que son los usuarios, también apoyando esta moción, también le escribieron a la ministra y también le escribieron al ministro de Hacienda. Y ahora que dice, si hoy no logramos atender los pacientes graves, hoy día, a marzo yo les contaba que no estábamos logrando atender a todos nuestros pacientes. Si hoy día nos agreden por los interminables tiempos de espera, ¿qué vamos a hacer con menos camas, menos personal? Si hoy los pacientes de salud mental esperan hasta 12 días una cama en urgencia, en una silla, ¿qué va a pasar cuando se extingan 11 camas de salud mental? ¿Cómo elegimos a quién atender? ¿Dónde atendemos hoy a los que están en hospitalización domiciliaria y que pronto deberán reingresar al hospital para poder ser atendidos? Tengo tantas preguntas. ¿Qué pasará con el equipo que ya está cansado, agotado con sus propios problemas de salud mental no resueltos por efectos de la pandemia y el cansancio? Tenemos a nuestros hijos que piden a gritos nuestra presencia por la soledad producto de los interminables turnos. ¿Quién se encarga de su salud mental? Al consultar a colegas por ausentismo, muchas deben cuidar a hijos o a hijas que no se suiciden producto de una depresión. Ni hablar de las asignaciones que se esperan, los contratos que no llegan y todas las promesas no cumplidas. Algo pasa en salud y se mira, pero no se ve. Entonces, ¿quién tiene verdaderamente el acceso a la salud? ¿Quién puede confiar que no morirá mientras espera un tratamiento, una cirugía, un diagnóstico, un examen? Como enfermera, ¿qué respuesta puedo dar cuando no logro realizar la misión que tengo, que es gestionar el cuidado? Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Mismas reflexiones que ya hemos hecho, ¿cierto? Yo creo que tenemos un consenso bastante transversal. Sabemos que si ya la situación era crítica antes de tener este personal, ¿cierto?, que ya se ha integrado, imaginemos lo que va a pasar ahora si lo retiramos, ¿no? Entonces, creo que tenemos conciencia y ahí compartimos una mirada transversal. Así que, sinceramente, esperamos que sí se estén dando los pasos para solucionar esto, porque si no vamos a enfrentar una crisis realmente más profunda aún de la que ya tenemos. Así que, de nuevo, nuestra solidaridad, sabemos muy bien, conocemos además hospital que atiende a la población del distrito que representamos, 3 parlamentarios que estamos aquí en este momento, así que particular interés también, pero sabemos que esto es transversal, afecta a todos los centros hospitalarios, a todos los que van a haber reducido su personal. Nuevamente nuestro compromiso como comisión y agradecemos esta presentación y esperemos sinceramente que esta semana tengamos buenas noticias. Es muy importante que salgamos del estancamiento que está esta situación si queremos tener una luz de esperanza de que seguimos aspirando a una salud digna para nuestra población y también para las trabajadoras y trabajadores. Así que muchas gracias por la presentación. Sí, por supuesto. Buenas tardes. Bueno, agradecer la invitación de la diputada Arce. Solamente para reflexionar, salud mental. Se ha inyectado recursos, sin embargo, no se ha inyectado recursos a nivel hospitalario. Se necesitan 0.14 camas de salud mental por cada 1000 habitantes. Por lo tanto, el Hospital Sotero del Río debiese tener 210 camas y no alcanzamos ni a las 60. El Hospital Padre Hurtado, que atiende 3 comunas del suroriente, no tiene hospitalización de salud mental y son derivados y referidos al Hospital Sotero del Río. Por lo tanto, esto tiene que ir en la Ley de Presupuesto 2024. Tenemos que inyectar recursos en la salud mental de la población, salud mental que ya está deteriorada post pandemia. Necesitamos recursos en equipamiento. Las camas pueden estar, pero se necesita el recurso humano. Son 216, 218 funcionarios y funcionarias del Sotero del Río, pero también necesitamos monitores, las camas que van siendo dadas de baja. Por lo tanto, es un recurso importante que debe estar en todos los hospitales. Lo que se presentó hoy día en el Sotero es transversal desde Arica a Punta Arenas, a Puerto William, ¿ya? Por lo tanto, llamo a esta comisión a también ver en el presupuesto 2024 la inyección de recursos a todas estas otras temáticas, pero principalmente en los pacientes de salud mental. Aquí no hay que hacer una discriminación en ellos. Ellos nos pueden agredir, sí, no es justificable, pero están dentro de su patología descompensada. Nosotros no los podemos dar de alta. Ellos tienen que permanecer, pero necesitan la oportunidad
y necesitan tener el acceso. Sus familiares hoy en día duermen al lado de las camillas en el suelo, sin alimentación. Por lo tanto, hay que ver más macro el tema de salud mental. El tema de la seguridad en todas las urgencias de Chile, en APS, la atención primaria. ¿Ya? Por lo tanto, hago el llamado a esta comisión a ver la inyección de presupuesto, principalmente en estos ámbitos y específicamente en salud mental. Muchas gracias, también de máxima relevancia, compartimos esa preocupación. Y más allá de la declaración, ¿cierto?, de poner al centro la salud mental, tenemos que avanzar concretamente en hacer eso posible, ¿no? De verdad, pues darle carne realmente a aquello, porque es una urgencia, sobre todo, bueno, post pandemia. Ha habido un deterioro importante en la salud mental de la población y eso afecta también a funcionarias y funcionarios. Y tenemos esta carencia de camas, que incluso este problema de tribunales mandándonos a hospitalización a pacientes a psiquiatría, a hospitales que no tienen la capacidad ni las condiciones para poder atenderlo. Pero cuando conversamos con los magistrados, que me ha tocado estar en esa conversación, nos dice, bueno, ¿qué más podemos hacer? Tenemos que mandarlos igual. Entonces, es un verdadero zapato chino que nos encontramos, en que tenemos que ir buscando caminos de solución para poder otorgar más dignidad nuevamente a este grupo de la población que la necesita con urgencia, que es la población que requiere atención de salud mental. Muchas gracias por esa inflexión que me parece muy significativa. Muchas gracias y esperemos que vayamos teniendo buenos resultados. Sabemos que la discusión no se acaba con el tema de los funcionarios honorarios, ¿cierto?, COVID, sino que son mucho más los desafíos, pero vamos por parte queriendo por lo menos solucionar el que no tengamos que prescindir de un importante número de trabajadores y trabajadoras, lo que nos pondría en una crisis aún mayor. Muchas gracias. Ahora sí vamos a seguir, esperamos al diputado Twitty, pero no llegó, vamos a tener que seguir nomás y darle la bienvenida a los representantes de la FENATS unitaria e histórica del Hospital Van Buren y El Salvador, para que expongan sobre las diversas problemáticas que les afectan. Así que les pedimos que se acerquen, le damos la bienvenida al señor Jaime Cañas del Hospital El Salvador, que participa presencial junto a los dirigentes, señora Catherine Donoso y el señor Freddy Rifo, y le damos la bienvenida también a la señora Cecilia Alday, presidenta de FENATS Hospital Carlos Van Buren. Y participan también los señores Patricio Scotti y Rodrigo Sáez. Muy bienvenidas, bienvenidos. Bueno, misma dinámica, tienen, ¿cierto?, entre 10 y 15 minutos. Si está un poquito más, ahí lo vemos para poder exponer. Nosotros somos todo oídos. Adelante. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Mis excusas a la señora presidenta Cecilia Alday, por razones de salud no pudo presentarse junto con Catherine Donoso. Pues bien, de Asociación FENATS Base Hospital Psiquiátrico de El Salvador, a la señora Ana María Gasmuri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Durante mis 35 años de servicio en el Hospital Psiquiátrico de El Salvador de Valparaíso, como técnico paramédico, he sido testigo de algunos avances en tratar de mejorar la atención en salud mental. Psiquiatría paramensal siempre se ha considerado el patio trasero de la salud. Gracias al esfuerzo del personal, el compromiso, la dedicación y esmero, se da una atención personalizada y digna a cada paciente, generando nexos, siendo este un referente para nuestros usuarios. En los últimos 3 años hemos sido descalificados, tratados de torturadores, denunciados a tribunales por ejercer tratamientos fuera de los cánones legales que, aunque los escasos recursos de aporte de MinSal y del Servicio de Salud al Paraíso San Antonio, se da una atención de excelencia. Así lo reconocen los familiares y usuarios que día a día acuden al Hospital de El Salvador a sus controles y atenciones. Se trabaja en solucionar deficiencias estructurales graves en nuestro establecimiento, mejoras que se han visto mermadas por la falta de supervisión, por compras de baños antivandálicos, lavamanos antivandálicos, griferías, duchas, puertas, chapas, bisagras, etcétera, que no se ajustan a los requerimientos técnicos estructurales, tampoco a la red de agua potable y de alcantarillado, generando retraso en la entrega de los trabajos y aumentando los gastos para su correcta funcionalidad, adaptándolos a nuestros establecimientos. Desde el inicio de nuestra asociación base del Hospital Psiquiátrico de El Salvador, en nuestra calidad de fiscalización amparada en la Ley 19296 de asociaciones de funcionarios, nos hemos encontrado con muchas deficiencias, faltas y ausencia de fiscalización de personas acorde al trabajo efectuado, que a continuación se detalla. Primero, durante el invierno del 2022, diferentes salas de hospitalizaciones sufrieron anegamiento. Situación fue subsanada por el esfuerzo de nuestros funcionarios auxiliares en la unidad de servicios generales, que en supervisión de un funcionario que estaba subrogante, se logró parchar mejorando las filtraciones. Lo anterior es respaldado por el correo del director subrogante en ese periodo, don John Álvarez Leiva, felicitando así vía correo electrónico a dicho funcionario.
Nuestra denuncia en este acto radica en la licitación de una empresa externa para efectuar los trabajos, que era tapar las goteras de las techumbres, que a juicio del jefe subrogante en ese periodo no era necesario tal licitación a consecuencia de que estaba en camino el compromiso de la División de Gestión de Redes Asistenciales, dijera, en la entrega de los dineros para efectuar el cambio de la techumbre completa. Trabajos que se iniciaron 2 meses después de haber cambiado o haber puesto la tapagoteras de techumbre, en el mes de septiembre. Pese a la insistencia del experto, en este momento el encargado de Servicios Generales insistió en la contratación directa del servicio para la instalación de dicha membrana asfáltica, monto que se elevó a más de 29 millones de pesos. De este acto radica la pérdida del trabajo efectuado en la aplicación de dicha membrana, cuya duración no fue más allá de 2 meses. Es decir, se invirtió, se arregló y no había justificación para el gasto de aquello. Dos, se adquirieron por sobre los 150 millones de pesos baños antivandálicos, duchas antivandálicas, lavamanos, grifería, insumos de instalación y de reparación, materiales para su adaptación y ajuste a desagüe de nuestra red de alcantarillado. La denuncia está dada a que ningún elemento comprado no dado la utilidad en nuestro establecimiento, debido a que al requerimiento técnico en su instalación en nuestra red de agua potable y desagüe eran incompatibles. En la desesperada búsqueda de solución, se efectuó un nuevo trato directo con empresa para mejorar la red de agua potable que insistía que asistiría solo a los baños antivandálicos, solamente para su adecuado funcionamiento. Al término de los trabajos no dieron la solución esperada, lo que llevó a sacar dichos baños y fue un recurso nuevamente mal gastado. Claramente los que quedaron sufren una constante y profusa filtración. Las duchas no cumplen el requerimiento técnico de su uso, generando graves peligros de quemadura a nuestros usuarios al estar las llaves de apertura de dichas duchas lejos del personal. Nosotros tenemos un sistema de funcionamiento al interior de las duchas de nuestros establecimientos, en la cual el acceso está a la entrada, las 2 duchas de agua caliente y agua fría. Pues este sistema estaba al fondo en la pared. Por lo tanto, un paciente con un retardo mental, por ejemplo, o un cuadro psicótico, abría el agua caliente y no tenía cómo controlarla. En cambio, afuera tenemos el control nosotros. Dicha ducha claramente se hizo el gasto y no incurrieron a su buena utilidad. Se adquirieron puertas sólidas, según petición del encargado al efectuar la cotización, persona que a nuestro criterio no cuenta con la experticia ni el conocimiento para ello, por un total de 80 puertas. Junto con las 80 puertas van las chapas, la bisagra, quincallería, chapas eléctricas y más. Lo que son de una dimensión mayor a las actuales que tampoco hubieron utilidad al interior del establecimiento. Claramente no son posibles instalarlas, quedando estas en bodegas sin posibilidad de devolución ya por los tiempos de adquisición, cuya garantía estaba fuera de plazo. Lo anterior asciende a un promedio de 25 millones de pesos solamente en portería, quincallería y bisagras. Existe una grave preocupación de parte del encargado de Servicios Generales en la reparación de la unidad infanto-juvenil. Dicha unidad en este instante, y pasó todo el invierno con un techo de plástico, ¿ya? Solución que fue de parche según el encargado de Servicios Generales, no cumpliendo su objetivo, y todavía actualmente está dicha unidad con techo de plástico. Se informó al ex encargado del jefe de Servicios Generales de la pérdida de materiales de la unidad de Servicios Generales, de las bodegas. Situación que tampoco llevó a término el encargado de Servicios Generales en esa oportunidad, no hizo una investigación ni tampoco emitió una investigación sumaria al respecto. Claramente estamos generando un gasto inadecuado y mal uso de los recursos fiscales con una eventual falta administrativa al efectuar las compras sin compromiso básico de los requisitos técnicos. Hay un claro interés de lo personal por sobre lo institucional, entre otras faltas graves a la función pública. Dado lo anterior, señora presidenta, solicitamos se efectúe auditoría externa. A pesar que en este instante se está haciendo una auditoría interna, pero yo creo que los involucrados son más allá, por lo tanto amerita una evaluación y un estudio y una auditoría externa para determinar si la responsabilidad en este gasto inadecuado y excesivo del recurso público. Para este año, y según compromiso con la División de Gestión de Redes Asistenciales, dijera, se daría solución a las disposiciones legales para la creación de las salas UCIP, que son las unidades de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría, con el personal suficiente, recurso humano, recurso humano
que aún no es asignado a nuestro establecimiento. Se está trabajando con correlativos prestados desde el Hospital de Claudio Vicuña para dar el mínimo garantizado en la atención y formar, conforme a la ley, las salas UCI en el Hospital Psiquiátrico de El Salvador. De esto solicitamos a usted, señora Presidenta, enviar oficio a la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso de Antonio para dar continuidad del total de los funcionarios que prestan servicio honorario en nuestro establecimiento. Yo creo que este es un voz populi de todo y bien sabe la Cámara de Diputados también la necesidad de mantener la continuidad de aquellos funcionarios que están a honorarios. Y por último, informar que en la medida que nuestro establecimiento de la especialidad en salud mental de la región comienza a dar la atención en su máxima capacidad, los demás establecimientos bajarán el colapso de sus servicios de urgencia, como el Hospital Carlos Van Buren, el Hospital Claudio Vicuña y el Hospital José de Casablanca. Agradeciendo la posibilidad dada por nuestro diputado Tuiti, que no está presente, pero nos hizo llegar que venía un poquito más tarde, por exponer nuestros problemas e irregularidades en nuestro hospital psiquiátrico, y a la Comisión de Salud por darnos el tiempo en la escucha a lo anterior. Gracias. Partiría por pedir a esta comisión el acuerdo para oficiar en los diferentes puntos que tienen que ver con estos recursos, la licitación del cambio de techumbre, la contratación directa, lo de los baños, a todo para, digamos, una rendición de cómo se utilizan nuestros recursos y si efectivamente eso quedó en nada. Queremos saber desde esta comisión. Si les parece, no creo que tengamos atribuciones para pedir una auditoría externa, porque eso requiere recursos de los cuales nosotros no podemos disponer, pero sí podemos oficiar que se nos informe en detalle qué pasó con esos recursos. Con respecto a la situación de los trabajadores y trabajadoras, bueno, usted ya no ha escuchado, estamos totalmente de acuerdo de que no podemos prescindir hoy día de aquello, así que ya conocen nuestra postura. Sí, por supuesto, adelante. Cortito, en realidad yo como complemento a mi colega, yo represento a Van Buren. Por aquí da gusto ver a diputado acá. Yo represento los estamentos operativos, ¿ya? Operativos, técnicos, auxiliares y administrativos. Que en realidad esta problemática de hospitales, ¿cierto? Para ellos temas súper complejos, no entienden, solamente ven ambientes laborales. Entonces, por ejemplo, los temas que siempre el Van Buren, en la parte, repito, operativa, no la parte profesional, siempre el desafío es la carrera funcionaria, ¿cierto? O sea, el escalafón de mérito, que esto se procese más rápidamente, porque ellos escuchan, ¿cierto?, de otras latitudes, otros hospitales, otros servicios que están más rápidos. Entonces, esa le crea mucha resquemor interno, digamos, de por qué no avanzamos y por qué estamos pegados a la famosa carrera funcionaria, que es un tema de desafío para nuestro sector. Segundo, como siempre ocurre y ha ocurrido en este servicio, que ha tenido alta rotación de ejecutivos, se acaba de ir un director de servicio, entonces la expectativa es quién llega, ¿cierto? Entonces llegan con mente personas que a veces vienen con personas conocidas de equipos de confianza. Entonces, siempre nosotros como dirigentes de este nivel operativo, oye, en realidad estamos luchando para que la gente que llegue sea calificada, ¿cierto? Que venga por estos concursos de alta dirección pública. Entonces nosotros le pedimos, ¿cierto?, humildemente a esta comisión, ¿cierto?, de que se considere tener las mejores competencias a las personas que le dieran grandes complejidades hospitalarias como el Van Buren. Son estamentos, somos 7 estamentos, somos 2.000, casi 3.000 funcionarios. Entonces, yo fui parte de la dirección de hospital, por eso interpreto muy bien este asunto. Las comunicaciones, todos los sistemas complejos psicológicos, en donde cuesta interpretar lo que quieren realmente la gente operativa. El tema del honorario, felicito a los colegas, igual que la parte de urgencia. Nosotros también tenemos grandes problemas de urgencia, la salud mental. Interpreto 100%, dato duro, yo no lo traje, pero interpreto 100% de lo que dicen ellos. Y finalmente, el tema presupuestario. Yo fui subdirector del hospital el año 96. Y tengo un dato así bien duro, papel del jefe de finanzas del Van Buren, año 2023. Me dice, Patricio, se acaba de acabar el presupuesto. Los presupuestos se acaban todos los años y pensé que era historia mía. Yo estuve en el año 1996 hasta 2003 como subdirector administrativo y siempre me faltaba recursos a septiembre. Y ocurre que hoy día me acabo de desayunar, ¿cierto?, que exactamente Patricio no ha cambiado nada. Ya más de 20 años, siempre los presupuestos, repito, hay un presupuesto de apertura, ¿cierto? Este año se entregaron mucho más presupuestos que el año pasado, pero ocurre que en septiembre se acaban. Entonces, ¿cómo están operando hoy día los hospitales públicos? Con todo el desafío, ustedes saben, los diputados, estamos con un proyecto ambicioso de tener un hospital nuevo para Van Buren. Estudio preinversional, plata que vamos a ver dónde va a estar ubicado el Van Buren. Pero en lo operativo, ¿cierto?, en lo que estamos viviendo día a día, usted dijo en la parte oncológica, el escáner está malo, estamos comprando servicios. Entonces digo yo, dentro de mi humildad,
ex subdirector, digamos, o sea, ¿qué pasa con la parte presupuestaria? Yo sé que siempre hay por ahí, no, que desconfianza, que la plata control que pasa hoy día a nivel de país, con todo respeto al nuevo actual gobierno, pero ocurre que hoy día ya están sin presupuesto, hoy día no es como antes, hoy día las glosas presupuestarias están súper estrictas, hay una ley de pago 30 días, hay una deuda de arrastre de la Cenabás que tampoco está dentro de los presupuestos. Me dice Patricio, ¿y dónde? No, aquí no figura. El Hospital Mayor hoy día tiene una deuda de 3.500 millones de pesos. Y hay una deuda como 3.000, 4.000 de la Cenabás y nos quedan 3 meses más. ¿Cómo están operando ese hospital base del Hospital Bambino? ¿Cómo está operando hoy día con todos los desafíos que dicen los colegas? Que es cierto, yo también mantengo y valido lo que dicen los colegas del otro hospital. Oye, se redujo, yo vi la estadística, oye, vi las cuentas públicas, vi cómo bajó, ¡pum!, bajó la parte honorario. Entonces están los que deben estar, de acuerdo a una calidad de atención que hoy día estamos entregando. Entonces, yo respeto el tema presupuestario, pero también pasa por resolver problemas de salud. Entonces, nuestra gente no entiende nada. Están asustados y el crimen laboral independiente, que pongo a hablar del tema de los sumarios, maltrato laboral. O sea, hay un autónomo. O sea, hay que tener bastante cojones, como se dice, para poder enfrentar situaciones como esta, yo como profesional y mi gente como operativa, administrativa. Eso. Muchas gracias por su exposición, por su vehemencia, que le agradecemos, porque entendemos cómo afecta realmente esto, cómo impacta, y justamente compartimos esta sensación. Yo estoy cierta que en la medida en que podamos tener este conocimiento, esta mirada consensuada de cuál es la crisis que estamos enfrentando y que todos compartimos aquello, podemos ir de mejor manera caminando hacia las soluciones, comprendiendo que no son soluciones ni rápidas ni de un día para otro. Aquí tenemos un gran desafío futuro también, ¿no? Pero obviamente estamos enfrentando una crisis, agradecemos las palabras, vamos a ejecutar aquello que señalamos, ¿cierto? Que son los oficios a la red, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por los temas que tienen que ver con los techumbres, los baños, etcétera, eso para ver qué ocurre. Y más allá estamos ustedes ya nos han escuchado cuál es nuestra postura con la situación más general, ¿cierto? Dentro de la mucha urgencia, hoy día ponemos el foco en la necesidad de no disminuir el personal. Esa es como la prioridad número 1, y eso no quiere decir que desconocemos las otras situaciones de las cuales tenemos que también ir avanzando, pero hoy día entendemos que esa es la prioridad. Aquí hay presentes 2 diputados también, ¿cierto? Que corresponden al distrito, así que muy importante, va a estar muy presente también esta situación aquí en esta... Eso es nuestra realidad y han visitado... A eso me refiero, que hay un conocimiento más acabado y eso también es muy importante. Así que agradecemos muchísimo y seguimos conectados, en contacto. El interés de esta comisión es estar en una postura muy abierta y de conversación permanente con las trabajadoras y trabajadores. Pensamos que es fundamental hacerlo así que eso se va a sostener, así que las puertas siempre están abiertas. Muy amable, gracias. Patricio. Perfecto. Muchas gracias, les agradezco a los 3. Y Presidenta, una sí, por pregunta en algún supuesto. minuto. Abre un segundito, tenemos unos minutitos para si quieren Ya, opinar sí, antes de dar al otro paso, que si ya es me un poquito permite, distinto. Entonces, me para que permite, terminemos, sí. quiero ser... Diputado Palma, después diputado Orilayo. Presidenta, quería ser bien acotado. Bueno, primero agradecer las intervenciones de quienes han expuesto hasta el minuto. Creo que, aunque suene jocoso, en realidad no tiene nada de jocoso, pero la salud está en crisis y está casi para la UTI. En jerga médica, nosotros sabemos que después de un diagnóstico tiene que venir algún tipo de tratamiento que no siempre es curativo, frecuentemente es paliativo. Y yo creo que hasta ahora la salud pública en nuestro país ha recibido solamente parche curita. Los temas de los honorarios, que lo hemos venido abordando hace varias semanas, transversalmente, parlamentarios de distintos sectores y de ambas cámaras, es un tema no menor. O sea, yo creo que está poniendo en riesgo. Acá se han expuesto y bastante gráficamente, digamos, cómo se arriesga no solo la calidad de la atención de los usuarios y usuarias, sino que la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Yo creo que eso es también no menor, porque se va convirtiendo en una rodada que no tiene vuelta. Así que, y llama más aún la atención que en un servicio de salud mental estén precarizadas las situaciones, cuando la situación de la salud mental sabemos que es post pandemia, la nueva pandemia que enfrenta no Chile y la región, sino que la humanidad completa. Así que quería refrendar lo que se ha dicho acá. Creo que transversalmente acá hay una voluntad parlamentaria, creo que bueno que ustedes lo sepan. Así que para todas las exposiciones que han habido, y me imagino que para las que vendrán. Así que eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Orilayo. Yo la verdad es que es más que todo una reflexión y que nos escuchen los dirigentes
que realmente no hay nada que decir, nada que aportar en relación a lo que han dicho. Han graficado claramente las deficiencias, las necesidades, y la verdad es súper claro. Yo creo que nunca voy a ser ministro de algún gobierno, pero si me lo ofrecía, usted lo ha dicho, yo creo que la reflexión sería, y nunca sería un ministro de salud. Es bonito lo que uno puede hacer por la salud, pero en estos momentos, sobre todo en estos momentos, yo la otra vez lo dije aquí en la misma comisión, todo lo que está pasando, la salud es un hoyo negro. Es un hoyo negro que absorbe los millones de dólares que usted quiera colocar, la plata que quiera colocar. La verdad es que en estos momentos la salud es un poco diferente cuando yo me recibí hace bastante tiempo, hace casi 45 años atrás o más, en la cual era quizás la salud que se entregaba era lo primordial, lo que se sabía. Ahora, lo que está sucediendo con la salud cada vez más tecnológica, cada vez medicamentos más nuevos, más caros, la salud cada vez es más cara. Y yo quiero hacer una reflexión. Había un profesor, yo estudié en la Católica, entonces en la Católica siempre como que la plata, y eso las críticas que lo hacían, y un profesor me dijo, la salud tiene que ser cara. Y yo la verdad que abrí los ojos y dije, ¿cómo puede estar hablando de plata? No, lo que él quería decir, para una mejor salud, tiene que meterse en recursos, tiene que ser cara. Los mejores, la gente le demanda mejores medicamentos, mejores tecnologías. A los servicios de urgencia ya no le piden solamente que el médico lo examine, le piden un ecógrafo, un escáner, y si es que es necesario una resonancia nuclear magnética se la van a pedir. Y además que si está el instrumento, la posibilidad, hay que dárselo. Así que la salud es cara, es un hoyo negro que yo creo que es fundamental. Pero la última reflexión que quiero hacerle a todos los funcionarios que están acá, para mí la salud no tiene nada que ver con hospitales, con cemento, con clavos, con instrumentos. Está bien tener buenos hospitales y todo, pero la salud lo dan las personas. Yo creo que en este momento lo que ellos están reclamando, para mí lo más importante son las personas. No son los buenos hospitales, que hay que tenerlos, hay que tener buenos instrumentos. Pero si no tenemos los funcionarios que están tranquilos, si no tenemos los funcionarios que psiquiátricamente o psicológicamente se sienten apoyados por la comunidad, no que les peguen, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas que está sucediendo en la salud mental en nuestro país, evidentemente estamos en una crisis. Yo creo que Chile en este momento, y tengo que decirle, estamos pasando una crisis grande desde el punto de vista de delincuencial, de terrorismo, etcétera. Pero yo creo que la salud que estamos la otra crisis fundamental y que la estamos viendo por encimita, la vemos nosotros acá, pero yo que soy dos hornos, estimado dirigente, esto es en todas partes. Y la agresión que tiene el personal todos los días, a veces yo diría que claramente incomprendido, eso no se lo doy a nadie. Yo creo que los mejores funcionarios que tiene Chile son los de la salud, porque para soportar la atención, para soportar a veces de no tener que darle ni una aspirina, estoy hablando así en forma general, a las personas que vienen sufriendo, creo que es tremendo. Así que yo tengo la película súper clara, lo que ustedes pusieron, cada uno de ustedes, la necesidad de tener funcionarios, esos 6.000, yo creo que son más, que debieran contratar, pero bueno, aquí hay un problema de plata, un problema de gobierno, pero claramente yo solamente quería decir eso en cuanto a la salud. Muchas gracias, diputado Lilayú. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a los dirigentes que nos acompañaron el día de hoy y nos dieron la realidad que por lo menos a mí me toca conocer hace bastante tiempo, cuando lamentablemente la ex ministra de Salud, la doctora Yarza, presentó una querella por tortura que vino a agravar las falencias que ya tenía el establecimiento de salud psiquiátrico de El Salvador, producto de que a todo ello se le sumó no solamente estas falencias, sino que además los improperios, las agresiones de las personas cuando ven el móvil del Hospital El Salvador recorriendo las calles, los tratan de torturadores, y sobre todo considerando que en dicho centro de salud trabajan personas que fueron víctimas de apremio ilegítimo y torturas durante la dictadura. Entonces, en ese contexto, yo diría que el Estado chileno tiene una doble deuda con este centro de salud. Una primera deuda que es producto de las falencias históricas, pero en segundo lugar una deuda con respecto al daño profundo, moral, me atrevería a decir incluso, que se le hizo con la comunidad porteña, de colocarlo como un centro de tortura, siendo que a mí me consta que todos los funcionarios que allí trabajan hacen un esfuerzo bastante importante por sacar adelante ese centro asistencial con
muchas y vastas precariedades. Hay múltiples proyectos hace mucho tiempo que no han avanzado, desde el tema de la calefacción, el alcantarillado, el tema eléctrico, que es muy falente, un establecimiento que si se fuera estricto en términos de resolución sanitaria probablemente no tendría que estar funcionando, y así uno puede seguir indefinidamente. Es por eso que yo me sumo sin lugar a dudas a los oficios que usted ha acordado junto a la comisión realizar, pero creo que tenemos que ser un poco más ponerle un poco más de hincapié a este establecimiento de salud, porque, insisto, tenemos esta doble deuda, la deuda histórica, pero una deuda que lamentablemente se inició el año pasado, que fue la destrucción ética, la destrucción frente a la comunidad de un centro asistencial que ha dado mucho, no solamente por la comunidad porteña, sino de la región de Valparaíso y también del país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lagomarsino. Sí, yo solamente agregar que estaré encantada de hacer una visita, aunque no sea a mi distrito, como presidenta de la Comisión de Salud, porque creo que es importante también conocer la realidad en terreno, lo que he estado intentando hacer, desplegándome, pero todavía no hemos llegado, así que estaré encantada también de poder asistir. Muchas gracias, diputado. No hay más intervención. Sí, diputado Celis, disculpe, es que sabes que usted como está en línea ahí conmigo, como que se me pierde. Gracias, presidenta. No, súper breve para seguir con la sesión. No, por su intermedio aquí recordaba los oficios que hicimos junto con el diputado Lagomarsino. Aquí el que le enviamos al presidente del Comité para la Prevención de la Tortura cuando fue esta acusación injusta, donde justamente le preguntábamos al señor Francisco Maffioletti Celedón. Y bueno, obviamente que fue todo desvirtuado, vino la interpelación a la ministra de ese entonces, y prosiguiendo con los mails que guardo todos para que haya siempre respaldo, veía también un mail que espero que finalmente haya sido efectivo, una visita de la directora del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, la señora Vega, que estaba en ese entonces, con don Víctor Muñoz, conocido por todos, presidente del Consejo de Salud de Valparaíso, donde visitaban distintas obras que se estaban haciendo en El Salvador por una suma de 1.480 millones de pesos en diversas áreas del Hospital El Salvador, que venían a ser como una especie como de, entre comillas, de compensación por las injurias y calumnias que habían ocasionado al nombre del Hospital El Salvador, que en verdad eso nunca se va a poder recuperar. Yo creo que el daño está hecho y es imposible que se borre, lamentablemente. Y lo quería solamente mencionar porque fue injusto. Yo creo que aquí estamos todos sumamente claros que el Hospital El Salvador hace sus mayores esfuerzos con los escasos recursos que tiene, y que la salud mental aún sigue en deuda. Aún sigue en deuda, y yo creo que va a ser un tema que en el presupuesto del 2024 vamos a tener que abordar, porque en la última semana, para los que no son de acá de la región de Valparaíso, han habido cuatro personas que se han suicidado. 4 personas que se han suicidado en los últimos 7 días en la región de Valparaíso. Y para ser más exacto, entre Viña y Valparaíso, 4 personas que se han quitado la vida. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Yo solo para cerrar este tema agregaría también, más allá del oficio que ya vamos a solicitar a redes asistenciales, también administrar en el sentido de saber si tienen un plan de trabajo y si tienen contemplado licitaciones para hacer auditoría externa. Yo creo que eso es importante, ya que no tenemos nosotros la facultad de pedir pero sí hacer la consulta. Yo creo que eso es importante. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Nos vemos, espero que la próxima vez yo esté de visita, entonces viéndolo a ustedes. Muchas gracias. Y por último, nuestro último punto de la tabla, pero no por eso menos importante,
vamos a recibir a representantes del Sindicato de Psicólogos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para que expongan sobre las condiciones laborales de los trabajadores del programa Saludablemente del Hospital Digital, especialmente respecto a la solicitud de trabajo telemático. Se ha invitado a la señora Paula Díaz, presidenta del Sindicato de Psicólogos, junto a Pamela Soto, Flavia Bravo, Natalie Cortines y Matías Córdoba. Así lo presenté a todos. Perfecto. Recordar que ya habíamos visto este tema en algún momento, que de hecho habíamos oficiado, estaba revisando la información y claro, efectivamente en diciembre del año 2022 oficiamos para saber qué pasaba con el programa y la verdad es que no hemos tenido respuesta, ha pasado muchos meses y no tuvimos esta respuesta. También comentarles que hubo un proyecto de resolución que no ha sido tramitado, puesto en votación, que esperamos agilizarlo, que también iba en la dirección de tener mayores respuestas con respecto a este programa. Les cuento un poco desde acá esta comisión que habíamos hecho, todavía sin respuesta, pero ahora queremos escuchar a ustedes, porque fue un tema que nos preocupó muchísimo, particularmente en esta comisión cuando nos enteramos, tratamos de interceder. Tuvimos algunas respuestas del Ministerio de Salud que a mí me gustaría ahora contrastarla con lo que ocurrió con ustedes, y que tenía que ver con el señalar de que serían reubicadas las personas que fueran sacadas del programa, que no quedarían en su... Esas fueron las respuestas que se nos dieron en el momento. Perdón que ponga esto de contexto para que también aprovechamos de abordarlo. Ya que tengo entendido que en ese momento uno de los problemas era que a quienes se estaba dejando fuera del programa se le había mandado una carta como de despido y eso evidentemente inhabilitaba la posibilidad de reubicarlas en otro. Hasta ahí yo tengo claridad de que se había quedado desde el MinSal de corregir esa situación para poder reincorporar a los profesionales en otras áreas. Entonces, ahora, poniendo ese contexto, les doy la palabra a ustedes para que nos cuenten qué es lo que ha pasado. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la instancia. Aquí Pamela Soto, psicóloga de Hospital Digital, tesorera del Sindicato de Honorarios. Solamente como a modo de contexto, si se dio esa situación donde se comprometió el MinSal a reubicar a estos profesionales, más bien se hizo una carta de recomendación, no fue ese el título, pero más o menos, para reubicar en las localidades, porque ya en consideración de que los profesionales eran a lo largo de todo Chile, hubo muchos que quedaron sin trabajo fuera de la región metropolitana. Al día de hoy no conocemos a ningún profesional que se le haya llamado al servicio para poder ser revinculado en el servicio de su localidad, así que al día de hoy eso, por lo menos no conocemos a nadie que haya tenido esa realidad o esa oportunidad. Podemos preguntarle a la representante de Relaciones Laborales, que quizás nos despeja esa duda inmediatamente, sería importante. ¿O ya no está? Sí, sí estoy. Perdón, que no la veía, ya. Es que no me quedó muy claro si se refería al tema de teletrabajo. No. El contexto es que... Sí, voy a dar un breve contexto. A fines del año pasado hubo cambio en las condiciones laborales. Se nos cambió el convenio, pasamos de ser honorarios por producto a honorarios a suma alzada. Y en base a eso se hizo la no renovación de muchos profesionales desde el convenio, con puntos muy críticos donde se dejó afuera profesionales por no cumplir con cierto número de llamadas contestadas, que fue arbitrario y no real a lo que estaba sucediendo en el programa. Y frente a que nosotros como sindicato expusimos esta situación injusta, irregular, desde redes asistenciales se comprometieron a emitir este documento donde los profesionales que habían quedado no renovados se estarían dando en un listado para que cada profesional en su región fuese recomendado, por decirlo de alguna forma, para el servicio, ¿ya? Y así no quedar tantas familias o tantos profesionales sin trabajo por estos no llamados despidos, pero estos despidos arbitrarios e injustos. Y al día de hoy no conocemos a ningún profesional que haya sido no renovado en diciembre del 2022 que esté trabajando en el servicio por este listado que se sugirió. Lo que sí ocurrieron fueron cartas de recomendación para quienes buscaron otro trabajo y necesitaban como recomendaciones, pero era una carta muy general, nada como especificado al desempeño de cada profesional
Y con relación, perdón que lo interrumpa la presentación, pero solo para aprovechar de que se hagan cargo de eso, con la situación que se presentó con algunos profesionales que sí van a continuar, pero que eran de regiones y que le exigían estar en Santiago, ¿cómo solucionaron aquello? Lo que pasó... ¿Perdón? Es parte, ya, perfecto, sí, perdón. pero fue con el tema de la extensión de la alerta sanitaria y ahí hubo como una mezcla que se dio para algunos casos en particular. ¿Quedó más claro ahí? Sí, perfecto. Lo vamos a volver a consultar con Salud Digital. Ya, pero no tenemos ninguna claridad, ¿no? Ya, y podrían revisar porque el oficio no lo han contestado todavía. Desde el año pasado. No se preocupe, haremos seguimiento. De diciembre del 2022. Y son temas importantes. Hacemos un hincapié bien fuerte de que necesitamos que los oficios sean respondidos. Ahora sí no las interrumpo, sigan por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por la presentación y la introducción, que también da como una continuidad entre lo que venimos a presentar y lo que se presentó en ese entonces. Muy bien. Estimados y estimadas honorables pertenecientes a la Comisión de Salud, les saludo a nombre del Sindicato de Honorarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Quisiéramos agradecer brevemente la invitación que nos han brindado a participar en este espacio. Es tremendamente significativo para nosotros, luego de años de lucha por nuestros derechos. Nos presentamos para exponer sobre las condiciones laborales de los trabajadores de Hospital Digital y relevar la importancia del trabajo telemático. Fuimos invitados para conversar particularmente el programa Saludablemente, pero es importante mencionar que todo lo que será mencionado a continuación son prácticas y situaciones extrapolables a todas las estrategias de atención de Hospital Digital, es decir, línea de prevención del suicidio, atención a funcionarios, Salud Responde y por supuesto Saludablemente. En cuanto a condiciones laborales, como trabajadores nos encontramos sometidos a una serie de irregularidades, siendo comprometidas y precarizadas nuestras condiciones laborales, como por ejemplo nuestra relación contractual, definida en horario suma alzada, que encubre el ejercicio de subordinación y dependencia, con todo lo que ello implica, trabajadores cumpliendo funciones habituales desde hace 4 años, marcaje y cumplimiento de horarios establecidos. Todo esto en una clara relación jerárquica, que en la práctica se materializa mediante acatamientos de instrucciones. En lo particular, nuestros programas se encuentran desarrollados por coordinadores profesionales que no cuentan con pertinencia técnica en el área de salud mental, cuestión que limita y obstaculiza su desarrollo, ejecución oportuna. Para un adecuado funcionamiento es indispensable que las y los desarrolladores y ejecutores del programa de salud mental tengan expertise y experiencia necesaria para el manejo adecuado de las distintas problemáticas que surgen, sobre todo cuando las prestaciones implican el abordaje de alta complejidad, como individuos con riesgos o intentos de suicidio, psicoterapias para víctimas de abuso sexual, violencia intrafamiliar, traumas complejos, entre otros. Exigimos que los desarrolladores y ejecutores de las estrategias de salud mental tengan conocimientos técnicos en materia de salud mental. En la práctica de nuestras funciones nos encontramos a la naturalización desde nuestras jefaturas a hechos violentos como la revelación de redes de tratas de personas, de violación de abuso sexual, casos de violencia intrafamiliar o usuarios haciendo mal uso del servicio que hostigan y amenazan de muerte a los profesionales que atendemos las distintas estrategias. Para este tipo de situaciones no ha existido una oportuna respuesta por parte de los responsables del programa, que bajo una mirada burocrática y administrativa han descuidado formalidades básicas. Por ejemplo, después de solo 3 años de insistencia por parte de los trabajadores, se ha establecido un canal de denuncia que resguarda a los usuarios vulnerados en sus derechos. Solo después de 3 años se han comenzado a hacer valer algunos derechos maternales. Solo después de 3 años hemos logrado ser escuchados en el mínimo de nuestras necesidades. Escuchen atentamente. Aún estamos a la espera de un protocolo de denuncia que proteja a los y los trabajadores de reiteradas amenazas de muerte
y acoso sexual por parte de algunos usuarios. Así como también continuamos trabajando y abordando crudas temáticas sin prácticas de autocuidado para los profesionales expuestos. Le queremos recordar la importancia de cuidar a quienes nos cuidan. Tras lo dicho, agregamos que nuestros compañeros psicólogos, posterior a las movilizaciones que tuvieron lugar durante finales del 2022, las que se mencionaron aquí en esta introducción, se nos ha negado a acceder a roles y labores específicas, a diferencia de otros trabajadores de otras profesiones que no participaron de las protestas. Sin importar que los psicólogos cuenten con especialización y años de experiencia en el área, existiendo abiertamente una clara discriminación profesional. Con respecto al trabajo telemático, debido a los avances tecnológicos y la pandemia, por primera vez dentro de un ministerio existe un importante porcentaje de funcionarios que trabajan desde las distintas regiones del país. Es así como Hospital Digital agrupa a profesionales que se encuentran en pleno conocimiento de las más diversas realidades que existen en nuestro territorio. En ese sentido, Hospital Digital es pionero en la modalidad de teletrabajo y creemos que va en la dirección correcta, es decir, fortalecimiento de la descentralización de Chile, permitiendo que profesionales de todo el territorio tengan igualdad de acceso para trabajar dentro de los programas ministeriales. Acceso que brinda una oportunidad justamente a aquella parte de la población que históricamente ha sido invisibilizada y discriminada, es decir, madres, cuidadores y profesionales de región. Todos estos importantes logros fueron anulados con la obligatoriedad de la presencialidad en Santiago, motivo por el cual un grupo importante de profesionales se quedó sin trabajo este año. Por nombrar algunos casos, tenemos colegas de Rapa Nui, en Arica, Magallanes, muchos de ellos trabajando entre 3 y 4 años como honorarios en las distintas estrategias de atención, bajo un convenio que asumió y permitió avanzar en la descentralización. No obstante, en el presente año, las condiciones contractuales de nuestros compañeros es cambiada unilateralmente, viéndose la obligación de trasladarse a la región metropolitana para poder mantener sus trabajos. Cabe mencionar que nuestras funciones han sido reconocidas como teletrabajables, como es de esperarse en un dispositivo digital. Las consecuencias de esto son notorias y nocivas, pues por una parte, los funcionarios se sienten utilizados y desechados por el servicio al cual dedicaron su esfuerzo, tiempo y profesionalismo. Pero además, al disminuir la cantidad de profesionales, quienes siguen, se ven enfrentados a crecientes demandas por parte de la población, cuestión que es de suma importancia, que suma importantes niveles de agobio al ser menor la cantidad de trabajadores con los que cuentan para dar abasto a las crecientes demandas de atención en salud mental. ¿Sí? Nos gustaría destacar un problema importante. No deja de ser preocupante que para el año venidero los recursos destinados por parte de Hacienda sean exactamente los mismos que el presente año. Ya mucho se ha hablado de la segunda pandemia. Hemos escuchado innumerables discursos de distintos grupos políticos, haciendo referencia a las crecientes necesidades de salud mental de la población. Sin ir más lejos, es nuestro propio presidente quien esgrime como estandarte de campaña esta idea. Cuando se nos aterriza a la realidad, es que logramos ver cómo aumentan cada día las ideaciones suicidas, ya recientemente nombradas por el diputado. Personas que diariamente sufren ataques de pánico, otros que viven maltratos en distintas índoles y detrás de todo esto se encuentran ciudadanos y ciudadanas ávidas de recibir atención de forma inmediata. Ciudadanos que no podemos transformar en un número más de las largas listas de espera. Ciudadanos a quienes a través de estas líneas queremos y como hemos demostrado, podemos ayudar, pero los cuales no logramos llegar adecuadamente debido a la falta de recursos. Si bien las estadísticas son necesarias, ellas dejan de lado un aspecto fundamental. ¿Qué dice un número de los trabajadores? ¿Qué dice un gráfico de los adultos mayores? ¿Es acaso posible en un eje de coordenadas conocer a nuestras mujeres? ¿Es lo mismo un diagrama de barras que nuestras infancias? Permítanos decirles que no, por lo que hoy hacemos un llamado ferviente a no transformar este tema en cifras. Son y somos personas con ideales, sufrimientos y alegrías. Somos un pueblo con sueños, sueños que hemos depositado
en sus manos como forma de semilla. Señores y señoras congresistas, por lo tanto, en sus manos está hacer de esta semilla un lugar propicio para que germine. Quisiéramos agregar, además, que así como se ha expuesto en la comisión los diversos representantes de los gremios, es verdad que las listas de espera son muy largas y Hospital Digital es novedoso en el área de atención por la siguiente razón. Es de muy fácil acceso y muy democrático. Cualquiera con un teléfono a la mano puede acceder a una atención espontánea, sin agendar una hora, sin ni siquiera tener que estar en una sala de espera. O sea, es decir, que puede dar alcance a la población que, por ejemplo, no puede salir de sus casas. Es decir, gente que es cuidadora o que sufre alguna enfermedad que no les permita salir. En ese sentido, ojalá pueda apreciar la potencialidad de este programa, la potencialidad de Hospital Digital y el alcance que tiene a lo largo de todo el país. Muchas gracias por la exposición. Solo una pregunta concreta: del total de personas que estaban trabajando en este programa Saludablemente, ¿cuántos continuaron? 32. 30, ya. Aproximadamente. ¿Y fueron desvinculados? ¿Cuánto era el total? ¿Se recuerdan eso? Casi 80. Eran casi 80. Éramos casi 80. Ya, porque yo lo que la información original que había tenido, que se habían desvinculado 39 profesionales y que los demás se reubicarían. No se cumplió tampoco con esa cifra. No. Porque más allá de los oficios, yo había hecho gestiones con el ministerio justamente para averiguar estos detalles, y eso es lo que se me había comunicado en ese momento. No, entonces tampoco se cumplió esa cifra. Solo para dejarlo claro también. Para destacar. Sí. Sí, bueno, este es un tema que agradezco la exposición, tema que nos preocupa. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. El micrófono. El micrófono. Ahí sí, solamente para agregar, como dice mi compañera, es imprescindible que se vea como de verdad Hospital Digital es una semilla que puede dar abasto para toda la urgencia que tenemos a nivel país históricamente. Frente a todo lo ya expuesto en la carta, que es representativa de nuestra asamblea, queremos hablar solo 3 puntos como para ver si nos pueden apoyar. Y nos mandan después la carta, por favor, si lo comparten. Sí, sí, no hay ningún problema. Destacar, poner en negrita, subrayado, que cuando se piense en el presupuesto 2024, piensen en lo que es este proyecto, cómo nosotros podemos apoyar a esas listas de espera y a esa inmediatez que necesitamos en la atención. No olvidar que está la línea de prevención del suicidio actualmente, y esa línea no está dando abasto. Estoy dando información extra, pero esa línea, sí, lo que pasa es que somos la directiva y pertenecemos a las 3 distintas líneas. Paula pertenece a la línea de prevención del suicidio, Matías a la línea de atención a profesionales, y Flavia, Natalie y yo a línea de saludablemente. Línea de prevención del suicidio no está dando abasto con los profesionales que tienen, porque son a lo largo, tienen que entender que las líneas son a lo largo de todo Chile. Cualquier persona de cualquier parte del país llama a la línea, y son ¿cuántos profesionales por turno? ¿4? 5 profesionales por turno. Y esas llamadas son llamadas, voy a hablar algo muy técnico, pero para que se entienda. Se llaman llamadas de desborde, que son llamadas que no alcanza a cubrir la línea de prevención del suicidio, igual que un vaso que se desborda de agua. Las llamadas que no alcanza a contener el profesional del LPS, las atendemos nosotros. Y eso, nosotros haciendo nuestra propia estadística, es el 50% de los llamados. Wow. Por tanto, claramente no está dando abasto la línea de prevención del suicidio. El desborde, el 50% de los llamados de ustedes. De nosotros. Es que en realidad el desborde, sí, claro, el desborde es del 30% según las últimas estadísticas de las jefaturas. De las jefaturas. Lo que pasa es que nosotros hicimos un cateo en estadístico, y nos dimos cuenta que la demanda igual es mucha, independiente de que existe la línea de prevención del suicidio. Entonces, se desborda un porcentaje importante hacia saludablemente de personas en crisis con intentos o ideación suicida, y el resto ingresa de manera espontánea saludablemente. Entonces, hay al menos 3 entradas a ese tipo de atenciones en saludablemente. Perfecto. Y en ellas sumamos
en esa... ¿Esas 3 vías de entrada? Claro, el 50% de las atenciones de Saludablemente pertenecen a ideaciones o intentos de suicidios en curso. Y ahí, datos súper importantes. sí, y es ahí lo que a nosotros nos importa y lo que queremos destacar en la carta, que aparte de hablar de la necesidad de la población, porque incluso esto es con deficiente publicidad, aún así Sí, está, no, sí, los usuarios es una realidad que ya tenemos súper claro y nosotros como profesionales también necesitamos mejoras en las condiciones laborales y claramente que se haga mejor difusión y todo eso. Entonces, el primer punto es que cuando vean presupuesto de salud 2024, por favor, lo primero que piensen, o lo segundo, es el programa de hospital digital, como desde los recursos. Segundo, cómo ha afectado también la problemática de que se acabe la alerta sanitaria y cómo esto ha afectado profundamente, tal como se menciona en la carta, cómo no logran conjugar la vida y el desarrollo profesional de los cuidadores madres, que nuevamente incluso tenemos profesionales desde Rapa Nui que se van a quedar sin trabajo porque nos dieron un periodo para que se vengan a Santiago, pero es imposible. Entonces, aquí nos topamos con un elemento súper complejo porque estuvimos muy ilusionados con que saliera la ley por conciliación de vida familiar y en esos casos sí podrían haber sido considerados estos profesionales que tienen 3, 4 años en el servicio, pero por no estar esa ley quedan fuera. Por tanto, vamos a perder capital humano con gran experiencia, porque aquí yo voy a dar mi apreciación personal. Podemos tener profesionales que hayan estudiado en Oxford o en lugares muy geniales, pero si no tienen la experiencia de saber lo que realmente importa, una lista de espera, o atender realmente un viernes en la noche, los llamados de intentos suicidas, estamos perdiendo un capital humano vital sobre lo que es la consideración real de lo que es la salud mental acá en Chile. Ese es el segundo punto, como la importancia de cómo se conjuga el teletrabajo con la conciliación de vida familiar. Y 3, en tercer lugar, que se pueda fiscalizar esto de que necesitamos expertise en salud mental desde nuestras jefaturas, que tengan claro en qué momento llamar a CENCO, en qué momento es importante cuidar a los que trabajan en la línea de prevención del suicidio con autocuidado, porque atender suicidios todo el día, toda una noche, sabemos, es como... Ahí es que lo que se refiere usted con la falta de competencia de los desarrolladores. Sí. Tiene que ver con eso. Sí, lo que pasa... Claro, ninguno de nuestros superiores o coordinadores tiene conocimientos o estudios en salud mental. Se tratan de odontólogos, enfermeras y muchas veces en la práctica clínica del ejercicio de atender llamados en crisis aparecen muchas urgencias que es importante reflexionar clínicamente, pero o bien no tenemos escucha, o bien no se nos considera, o bien son los psicólogos de nuevo, los del año pasado. Entonces, finalmente no vemos que hay aspectos importantes que se pasan largo, hay aspectos importantes que no se consideran, cosas que no se resguardan, formas de que en el fondo se traduce en mejorar la calidad del servicio. Este proyecto es muy bueno, es muy bonito y nos tememos que está siendo mal utilizado, subutilizado. Yo quería hacer una propuesta a esta comisión en el sentido de lo que hemos escuchado hoy día, que creo que hay muchos aspectos. Me gustaría tener una reunión particular, recabar en detalle algunas cosas para proponerles un oficio que hagamos desde la comisión para fiscalizar. Me gustaría que fiscalizáramos como profundamente aquí, digamos, en el sentido de las capacidades de los desarrolladores, de quienes integran los equipos clínicos, quienes están supervisando, saber todos estos detalles, estos protocolos, para poder mirar, y más allá de las preguntas que estamos reiterando, los oficios que estamos reiterando, pero en esa dirección también de conocer un poco el funcionamiento interno, cómo ocurre este diagnóstico, esta derivación y estas competencias que ustedes en este momento están anunciando que existe una carencia o una falta de ellas, ¿no? Pero quisiera tener este detalle y presentárselos mañana más en detalle para que todos consensuemos el oficio, si les parece que nos insumen ustedes en detalle y lo podemos elaborar. Sí, diputado Palma. Gracias. Bueno, saludar a la expositora.
Presidenta, sabemos que hay al menos dos políticas públicas que están, ¿no es cierto?, en carpeta. Uno es el Sistema Nacional de Cuidado. Estaba pensando en el descuido de los que cuidan. Porque finalmente una persona que hace una intervención en crisis, sobre todo esas intervenciones breves, que son muchas veces en 20 minutos se puede revertir una posibilidad de suicidabilidad. Lo sabemos por experiencia. Y después está ¿no es cierto?, esta ley de salud mental integral que ya se ha anunciado, donde hay una mesa de trabajo, y pienso yo que es importante, digamos, bajo ese techo, tomar esta temática, ¿no? Porque de alguna manera sería un poco contradictorio el discurso de establecer una estrategia nacional de cuidado y un sistema nacional de salud mental integral con desvincular o no revincular a un staff profesional que tiene las competencias. Respecto de lo que mencionaban al final, el punto 3, a mí no me llama nada la atención, es cosa de ver la dirección del Senda, que finalmente salió que no tenía ninguna competencia en manejo de adicciones, pero ninguna. Así que eso, muchas gracias por la exposición. Muchas gracias. Sí, perdón, tan cerca que no lo vi. ¿Ah? Tan cerca pero tan lejos. Está muy en línea. Sí. Usted está estratégico, diputado Palma. Y la diputada. Bueno, ¿para qué decir? Bueno, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a quienes nos vinieron a dar su relato sobre ese tema y que claramente ha sido se le ha dado mucho seguimiento a esta comisión y realmente no ha estado ni las más mínimas respuestas concretas, reales, atingentes, incluso verdaderas, diría yo, porque lo que se nos ha comentado es diametralmente diferente desde lo que nos dice el Ministerio de Salud a lo que constatamos en la realidad. Y creo que a la vez esto se conjuga con una promesa que ya parece un poco el cuento del tío, porque en muchas oportunidades nos han dicho que viene el servicio de salud número 30, que se supone que es el servicio de salud digital, y que yo creo que es la solución definitiva a esto, porque el hospital digital es prácticamente un departamento, es una estructura que reside en la práctica en el mismo edificio del Ministerio de Salud, se arrienda un edificio aparte, entiendo yo. Esta es una red asistencial que no es presencial, es una red asistencial distinta a las que tradicionalmente hemos conocido y con las cuales se han trabajado durante décadas. Y es por ello que a mí me hizo tanto sentido cuando se me comentó y se nos comentó también aquí y en la ley de presupuesto y en el proyecto de ley que le cambiaba los nombres de los servicios de salud que aprobamos hace algunos meses, Presidenta, que se iba a crear el servicio de salud número 30 digital, en la cual todas estas estrategias que están el día de hoy en el hospital digital se iban a pasar allí para darle una estructura finalmente, es decir, un director de dicho servicio de salud, subdirecciones y todo lo que tienen los servicios de salud. Entonces, no sé si queda alguien del Ministerio de Salud o ya se desconectaron todos los que nos habían estado acompañando. Sí. Pero preguntar por su intermedio, Presidente, evidentemente, si es que hay novedades, humo blanco, noticias o algo con respecto a este eventual futuro anhelado y esperanzador servicio de salud número 30 digital. Muchas gracias, Presidente. Damos la palabra. La estamos escuchando, María Cristina. O Sebastián, quien quiera, perdón. ¿Sebastián? ¿Está Sebastián? Ahí está Sebastián. Sí, está. ¿Estás muteado, Sebastián? Está conectado. Ahí no, está muteado. Sebastián. No, sí, ahí está. Ahí apareció. Ya. Sí, perdón. Por su intermedio, Presidenta, diputado, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? La pregunta era, por su intermedio, Presidenta... Yo le voy a pedir que ponga atención, por favor, porque no puede ser que nos esté pidiendo repetir la pregunta de una sesión de la Comisión de Salud y usted está como representante en MinSal. La pregunta era... si tienen en perspectiva o prontamente se va a ingresar el proyecto de ley que crea el servicio de salud número 30 digital, que fue anunciado
en esta comisión, no me acuerdo precisamente si por la ministra o alguno de los subsecretarios de aquel entonces, que se iba a ingresar y lo venimos esperando desde el año pasado, 2022. Esa es la pregunta. Sí, por su intermedio, Presidenta, la respuesta a la pregunta es que dentro del corto plazo, dentro de este semestre, no hay certeza de una fecha de aquí a lo que queda de año. Sí, dentro del próximo semestre, es decir, primer semestre del año 2024, es donde podríamos estar hablando de una fecha próxima para poder presentar dicho proyecto. Aunque fuera de presupuesto, fuerza, no hay viabilidad. Exactamente. No está en la partida presupuestaria esto, ¿no? No. No, hasta el momento no está dentro del presupuesto. Ya, gracias. Bueno, ahí hemos escuchado la respuesta al diputado Lago Barcini. No, por supuesto que no nos dejan. Bueno, pero sí. Perdón, yo le puedo pedir que se acerque para que lo diga con micrófono, disculpe. La informalidad, pero tengo que decir esto. Además, el Hospital Digital está comprometido con profesionales de salud mental para atender a los trabajadores. ¿Usted cree que la precarización que tienen los compañeros en el Hospital Digital hoy día de verdad son capaces de dar respuesta al 70% de la población del equipo de salud que además está enfermo? Cuando usted ve los compromisos que se están negociando en el MinSal, dicen que el Hospital Digital va a resolver los problemas de salud mental de los trabajadores y trabajadoras. El 70% somos mujeres. El 70% somos mujeres, sin garantías de ni siquiera de condiciones laborales. Y es lo mismo que estamos hablando en el primer punto, Presidenta. Precarización laboral. ¿Hasta cuándo la salud pública de Chile y las políticas públicas de este país van a sustentarse a costa de los trabajadores y trabajadoras? Este programa Saludablemente y el Hospital Digital lo presentó el subsecretario Arauz. Nos invitó a todos a firmar y a las pocas semanas despidieron a los compañeros. Entonces, en solidaridad sindical, Presidenta, y además en lo que significa del mismo punto anterior, basta de precarización laboral. Ellos son los que tienen que además sustentar la salud mental de los que hoy día nosotros estamos peleando que no tienen condiciones laborales en los hospitales. Es inaceptable, Presidenta. Aquí hoy día MinSal tiene que dar una respuesta clara y sentarse la autoridad aquí para decir cómo va a responder a esto. De verdad me resulta lamento y toda la solidaridad para las compañeras, porque de verdad esto es una rueda de precarización y los trabajadores no tenemos por qué seguir siendo el chivo expiatorio de un sistema que no cumple con los mínimos de dignidad para la población también. Permiso, Presidente. No, muchas gracias, porque es totalmente pertinente. La intervención va en la misma línea y más aún quedándonos ahora totalmente claro que esta situación de salud mental de las funcionarias y funcionarios hoy día es el propio Hospital Digital quien tiene que hacerse cargo con esta precarización. Tenemos un tremendo tema aquí. Yo agradezco la presencia de todos los expositores. Sí. Ay, perdón. Yo es que nos quedan... Tiene que ser 2 minutos porque estamos terminando. Ya. Aclarar que desde lo que sucedió el año pasado y todas estas reformas que se hicieron en Hospital Digital, ya no estamos realizando psicoterapia. Antes realizábamos psicoterapia gratis a todas las personas. No era una primera atención psicológica, no era solo llamar y lo atendemos y usted termina. No, realmente la persona tenía una psicoterapia desde principio a fin, cosa que no se ha estado realizando durante todo este año. Y la respuesta de jefatura es que los lineamientos de DeFi no están listos. Vamos a pasar a octubre. ¿Y qué es lo que pasa? Si ustedes entran a la página de Hospital Digital, la imagen dice que nuestra plataforma de videollamada para Saludablemente está haciendo es mantención reparada. 1 año. Y además, esa misma plataforma que supuestamente no está funcionando, está siendo utilizada por atención a funcionarios. O sea, y no está funcionando. Y no está funcionando. Mire, perdón, damos la última palabra y después yo les quiero redondear un poquito en relación a esto, antes de levantar la sesión. Voy a ser breve. Bueno, yo soy Matías Córdoba del programa de atención a funcionarios. Quería mencionar, por si no lo conocen, bueno,
los funcionarios que son maltratados, los funcionarios que tienen ideación suicida, los funcionarios que han sido vulnerados de alguna forma, que tienen problemas personales, somos nosotros los que les damos acogida, ¿ya? Por las nuevas condiciones contractuales y por la deficiencia de recursos, resulta que somos 6 personas sosteniendo una línea a nivel nacional, ¿sí? Evidentemente, es imposible, no damos abasto, ¿ya? Y el problema es que no hay recursos, hay compromiso de los compañeros, atendemos más de lo que deberíamos, sin embargo, el personal no da para la cantidad de población que estamos intentando abarcar, ¿ya? Esto junto a que la mitad de nuestros compañeros que quedan, de los 6, la mitad, tienen que viajar de regiones todas las semanas para venir a trabajar a Santiago. Sí. Evidentemente esto es insostenible a largo tiempo. Es gente que probablemente vaya a abandonar los programas. Ya, entonces es necesario para nosotros también sugerir que estos programas son diamantes en bruto y que necesitan mayores recursos y también necesitan alguna forma de habilitar el teletrabajo, sobre todo para la gente de regiones que mayoritariamente ocupan nuestros programas. Eso, gracias. Muchas gracias. Esto complementa, ¿cierto?, la visión que ya hemos podido hacernos. Recordar también que existe en tramitación la ley Karim, que justamente tiene que ver con una funcionaria que se quitó la vida. Sabemos lo importante que es esto. Y vuelvo a lo mismo, yo prefiero que nos coordinemos ahora para hacer tener todos los insumos y mañana lo presentamos como para que lo oficiemos en conjunto la comisión. Y yo propongo también que esta comisión sigamos monitoreando de cerca la situación de Hospital Digital por todas las implicancias que tiene, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Agradezco muchísimo y también viene a engarzarse perfectamente con lo que han planteado, ¿cierto?, los dirigentes en las presentaciones anteriores. Presidente. ¿Quién me está hablando? Disculpe, sí. Por Sí. su intermedio, solo corregir y para los efectos del acta y corregir mi fe de rata. Efectivamente, acabo de confirmar y el presupuesto estaría asignado tanto para el próximo año y el subsiguiente, eventualmente a la respuesta del diputado Lago Marcino. Así que corrijo mi respuesta en ese sentido y la fecha respecto a eso. O sea, esperamos, pero lo vemos por los tiempos y por la agenda legislativa que esté a fin de año, pero lo más probable es que esté para el primer semestre del próximo año, si es que no enero o febrero, por ahí. Si me Diputado permite, Lago Marcino, adelante. entonces, viene el presupuesto para el Servicio de Salud número 30, pero no se va a ingresar el proyecto de ley por la agenda legislativa. Exactamente, o sea, estamos haciendo todos los esfuerzos en vista y considerando la gran carga que tenemos, pero Bueno, más aún nos interesa conocer entonces ese detalle, ¿cierto? Para ver entonces cómo entra Hospital Digital y cómo entra sanamente en esta. Así que, a ver, Sebastián, si podemos reunirnos y conversar un poquito al respecto, lo agradecería. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, vamos a coordinar ahora la reunión. Yo agradezco a todos mis colegas y colegas, pero básicamente agradezco a las dirigentes y dirigentes que hoy día han estado presentes. Muy importante. Sí, diputado Celis, última palabra. Sí. Es un tema que fue anterior, pero yo, antes que se vayan mis colegas, yo no quiero dejar en ascuas o pendiente el tema de los honorarios. A mí me gustaría, por favor, tener una respuesta de parte del Ministerio de Salud o del Ejecutivo y que nos digan la verdad. ¿Van a considerarse para el próximo año sí o no? Es lo que estamos esperando. Todos estamos esperando la misma respuesta, estamos exigiendo esa respuesta. Yo quiero saber que la ministra o el ministro de Hacienda nos digan, porque si vamos a estar hasta octubre esperando, pucha, que sean sinceros y que las personas sepan. Sí, yo quiero recordarle que tenemos compromiso y yo voy a sostenerlo. Si yo no voy a aprobar el presupuesto de salud si es que no se incorporan los trabajadores. Y creo que eso es importante, esa señal con toda claridad, con toda nitidez de las comisiones de salud. Por supuesto, eso estoy diciendo. No, y en un minuto también en ese... Está bien. A ver, usemos el orden, por favor, el micrófono. Yo lo que quiero dejar acá en tal lado, o sea, lo que yo quiero establecer acá, en lo personal yo también. Yo no voy a aprobar el presupuesto de salud, sé que la gente que está a honorario no está considerada para el próximo año, porque aquí estamos hablando también de
gente que está encargada de la lista de espera, de la urgencia, o sea, que cumple funciones que son esenciales. Yo escuché acá que partieron con 32.000 personas y hoy día estamos a 6.500 y yo no voy a ser cómplice de una salud que se está hoy día aminorando para el 2024. Entonces yo por lo menos yo me voy a sumar a lo que usted ha dicho, Presidenta, pero yo quiero ser claro y como yo estoy siendo sincero, quiero que el gobierno también lo sea. Y esto no es una cuestión política, esto es una cuestión de ser preciso, claro y directo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Yo me sumo sin matices a lo que dice el diputado Celis. Aquí vamos, somos varios, que creo que... Sí, por supuesto, diputada Molina. Bueno, por su intermedio, Presidenta, agradecer también todas las presentaciones que realmente a uno le impactan y le duelen, porque sabemos que son ciertas y sabemos que hay crisis de alto nivel en el sistema de salud. Yo, en lo personal, he hecho muchas gestiones para consultar bien este tema. Hablé con el ministro de Hacienda, he hablado con todas las personas que he podido que pueda hacer un apoyo. Pero creo, si es mi opinión, yo no sirvo para los chantajes, por lo tanto no puedo condicionar mi voto a un presupuesto nacional. Yo puedo hacer todo lo que esté a mi alcance y lo voy a seguir haciendo, porque creo que esas personas no pueden quedar sin trabajo y esas personas son necesarias en el sistema. Pero quiero dejar claro esto también en acta, de que una línea es aquella y el presupuesto, y ayer me lo preguntaron a raíz de la constituyente o qué sé yo, en un medio de... Y yo creo que uno no puede, hay que separar las aguas, o sea, muchas menos posibilidades va a haber de que solucionemos los problemas si no vamos a aportar a que tengamos el mejor, máximo y más grueso presupuesto en salud. Eso. Gracias, diputada Molina. ¿Estamos entonces? Sí. Bueno, yo les agradezco, ahora sí que sí, les agradezco nuevamente, seguimos en contacto y en nombre de la patria se levanta la sesión.